Ok, por más deporte ya estamos al aire. César, ahí te escucho. ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás bien? Perfecto. En 2 minutos empezamos. En 1 minuto. Muy buenas tardes, mi querido Oscar Quintana Juniors también, a todos nuestros amigos de Rey Electrosport, Más Deporte Paraguay también, el placer de poder reencontrarnos en una jornada más del fútbol paraguayo a nivel local también de este partido que va a dar de qué hablar, lo que es la quinta fecha, el cierre de la quinta fecha entre Cerro Porteño y Nacional. Sean todos bienvenidos a esta cobertura también a través de Rey Electrosports y por supuesto lo que es Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, mi querido Oscar. Sí, señor, la nueva olla, un estadio
que por ahora es el actual campeón en defensa del título, ya que se le complica también, se le había complicado un poco también, pero sabemos de que Cerro Porteño está quinto en la tabla de posiciones con 8 puntos. Ayer empató Olimpia, un traspié, de lo cual si hoy Cerro Porteño termina ganando, lo termina alcanzando a Olimpia de cara a lo que va a ser el Superclásico el próximo sábado. Pero si gana Nacional o si empatan, Nacional es el que se acerca a Olimpia también en estas cuestiones de que tiene el fútbol también del fútbol paraguayo. Pero me gustaría ya también darlo a conocer también a otra dupla también, a los que nos va a acompañar en el día de la fecha también para este compromiso, al querido César Ramón Arévalos, a quien le envío un saludo también y ya lo recibimos para esta cobertura deportiva. Buenas noches, bienvenido mi querido César. Bueno. Correcto. Bueno, tiene problemas también con el audio a través del Meet también el querido César. No sé si podemos cambiar el sistema de audio también, a ver si lo puedo llegar a tener a través de ahí. A ver si lo puedo llegar a tener al crack también. Si lo podemos llamar también, a ver. Ahora sí. Lo tengo al César nuevamente, es una cuestión también del lugar, no es una cuestión de que no funciona, sino que es el lugar, es lo que está complicando también por la señal. Siempre es complicado transmitir en cancha de Cerro Porteño, no es una cosa que nosotros obviamente no sabemos, ya es algo que es particular en cancha de Cerro también. Por eso justamente decía que va a ser un partido emocionante, un partido donde es para alquilar balcones, prácticamente un choque de punteros, ponerle así, de los que están para poder llegar en el primer lugar. Ambos equipos tienen la posibilidad de disputar un lugar, el que más cerca y lo más que podría recuperar la punta también es Nacional, que lo puede aprovechar ahora ante Cerro Porteño, y Cerro Porteño podría utilizar este partido también para poder acercarse a Olimpia, que ayer se frenó juntamente con Rubio Ñu, un partido que también lo transmitimos a través de Rey Electrosport y por supuesto Más Deporte Paraguay. Le pido a la audiencia, vos que paciencia también, al querido César con unos inconvenientes también, no es por nuestra razón, sino es por una cuestión del lugar, por la posición y por las señales también que se van dando. O sea, si uno prueba temprano tampoco es una solución, sino que es el problema del lugar, del ambiente, es más que nada por eso. Bueno, a ver si puedo volver a probar con el querido César. Te vuelvo a tener, mi querido César, te recibo de vuelta, probemos de vuelta. Bueno. Así es. Ahí está, el querido César también. Se le complica un poco, por eso decíamos, cuesta mucho a veces en cancha de Cerro también el tema de la señal también, por eso decíamos, mi querido Oscar, es complicado, suele pasar, ¿no? Bueno, no sé si estoy contigo, Oscar, a ver si podemos tocar contigo también. Mencionar de que Olimpia está en el primer lugar con 11, Nacional está tercero con 9 puntos, producto de 3 victorias, un empate, una derrota, y por el lado de Cerro Porteño, que está quinto con 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, por ahora todavía sigue con esa pelea también. A ver si lo tengo al querido César también,
cuando me diga ok nada más, porque se le complica a veces también al querido César también por la señal del ambiente que decíamos, pero por supuesto lo tenemos al querido Oscar Quintana Jr. también. Estamos en vivo a través de lo que es la señal de Más Deporte Paraguay, también Rey Electro Sports, para que la gente nos sigan acompañando también en este partido que va a ser para alquilar balcones. Hablamos del compromiso, mientras que lo espero al querido César también. Van ingresando a medida que ustedes me dicen, sí, Oscar. Sí, hablamos de este partido también. El capítulo número 5 del torneo de apertura cerrará con este partido. Duelo de vecinos disputarán el Cerro Porteño y Nacional. Es un clásico de barrio obrero. A partir de las 20:30 horas, obviamente, es un partido para alquilar balcones. Los equipos de Barrio Obrero buscarán la victoria para seguir firmes en la parte alta de la clasificación. El Ciclón, con 8 puntos, como mencionábamos, viene de igualar 0-0 con el Deportivo 2 de Mayo, allá en Pedro Juan Caballero, mientras que la Academia, con 9 unidades, cayó en su última presentación 2-1 ante Olimpia de local, partido que también lo viviste a través de Más Deporte y Rey Electro Sports. En lo que se refiere a los antecedentes, Cerro Porteño y Nacional desde 1913 a la actualidad se cuentan con un total de 271 enfrentamientos con 143 triunfos para el Azulgrana, 68 victorias para la Academia y un total de 60 empates. El Ciclón le ha marcado 481 goles al Albo, mientras que Nacional ha logrado vulnerar al arco azulgrana en 310 oportunidades. Son los números que tenemos antes de este clásico de barrio. No es el super clásico, le quiero dar a entender también al querido Oscar que me lo preguntaba, pero es un clásico de barrio, un choque de vecinos, porque es una cuadra nada más de diferencia. Sí, señor, es una cuadra nada más, están pegados ahí por una calle nos separa, es lo que separa a Cerro Porteño y al equipo de Nacional. Por eso, sí, Oscar. Exactamente, este es la misma cosa. Separados por una cuadra y obviamente con mucha historia. A ver si lo tengo de vuelta el querido César, a ver si podemos probar con él. César, te copio de vuelta a ver si estás. Bueno. Bueno. Bueno, si me das un segundito también, quiero tocar de vuelta con César. Mientras repasás, si tenés también los partidos, cómo terminó la Liga Mexicana, contame también. Y contar a la audiencia de Más Deporte también. Sí, claro que sí. Como te decía, lo de César también se le complica por una cuestión de la señal también del lugar, pero hablamos ya prácticamente de lo que van a ser los titulares también, tanto en el equipo de Cerro Porteño y tanto también en el equipo de Nacional. Cuando me digas, lo vamos a ir analizando también, dilucidando lo que va a ser este compromiso. A ver, déjame un segundito que lo voy a chequear acá también. Bueno, sí.
Exactamente, se complica en ese sentido también con lo que es justamente los partidos que se fueron dando también en la semana. Te doy la premisa también de que en la semana estaremos con la cobertura de lo que es el equipo del 2 de mayo y el equipo de Sporting Cristal por Conmebol Libertadores también, mientras voy trabajando también en la parte técnica con el querido César también para poder tenerlo, mi querido Oscar, ¿eh? Sí, ahí te digo bien, el equipo también como van parando también. Bueno, ahí justamente con el crack también, haciendo todo lo posible también para poder... sí, tengo la planilla directamente. Cerro Porteño con Alexis Martín Arias, lo van a tener a... bueno, hay una duda ahí de quién iría por el callejón derecho. Podría ser Gómez también, lo tenemos a Velázquez, Pérez también, por el sector izquierdo. Vamos a ver si terminan acomodándolo, justamente eso es lo que quiero tratar de tener. Ahora sí, Klimowicz iría por derecha, Velázquez y Pérez serían los centrales, Benítez por la izquierda, Paredes y Morel jugarían en el medio sector, Gómez por derecha, Aliceda por la izquierda, Vegetti y Jiménez sería el equipo principal de Cerro Porteño, mientras que Nacional lo prepara Rojas en portería, en esa línea de 4 Feliu por derecha, Cañete y Tomás por los centrales, 14 para Díaz, en el medio sector Ramírez y Colman, Vargas y Valdés serían los extremos, Zamudio y Bailones sería el equipo principal para el equipo de lo que es Cerro Porteño y Nacional. A ver si lo tengo al crack también, me va pasando las fotos también, a veces se le complica. Cuando pueda, César, se va y viene la señal también, por eso es que mencionábamos de que se le complicaba al querido César poder estar también en la transmisión. Pero bueno, cosas que se van dando también en el partido, por eso me va pasando las ubicaciones. Agradecer a Golti, a Gemelos también por darnos la posibilidad de poder acompañarnos en cada partido, donde obviamente, bueno, ahí agradecer a La Ponderosa también por darnos la posibilidad de poder acompañarnos también en cada partido. La Ponderosa, tu lugar ideal en Asunción, tu casa en Asunción. Cuando llegas en Asunción también tenés la posibilidad de elegir a La Ponderosa. Es nuestro lugar donde tenemos un refugio, un lugar para quedarnos, un hotel estilo familiar, donde es atendido por sus propios dueños, por Ñamirta, por Don Pedro, por Yanina, por Sheila, por Kelo, por Hanna. Así que el saludo más que cordial también para ellos también que nos van acompañando en cada transmisión deportiva. ¿Sí, Oscar?
Yo creo que va a ser un partido emocionante de 6 puntos para ambos equipos. La posibilidad de poder acercarse a su rival como Olimpia también, ambos. Recordando que en el partido anterior justamente Nacional termina cayendo ante Olimpia casi sobre la hora. Y ayer se termina empatando Olimpia. Esto le da la posibilidad a que Nacional, como estaba puntero ya en varias fechas atrás también, le da la posibilidad de poder mantener la punta del torneo. Mientras que para Cerro Porteño de local tiene que ganar, se ve en la obligación de ganarlo a Nacional para poder pelearle en la próxima fecha a Olimpia en este mismo escenario deportivo aquí en la Nueva Olla el primer lugar o la primera posición a Olimpia. Así que si gana Cerro Porteño va a ser un superclásico por la punta del torneo. En caso de empate obviamente van a quedar en las mismas posiciones, pero Nacional, que venía puntero, me parece que no va a ser un rival muy fácil para el equipo de Cerro Porteño. Por eso instalamos de que va a ser un partido espectacular, con mucha historia, con muchos antecedentes, con muchos números que ya habíamos mencionado también. Por eso decimos que este partido para alquilar balcones, mi querido Oscar. Eh, 20:30 hora de Paraguay es el partido. Es el mismo horario. Porque antes era un estadio más chico, después se hizo la reconstrucción de la nueva olla, también antes era para 30.000 aproximadamente de espectadores y ahora pasó a ser para 45.000 aproximadamente de gente en cancha en el partido, mi querido Oscar. Anteriormente, eso es mucha historia, porque anteriormente no se podía cerrar, se tuvieron que comprar predios para poder cerrarlo. Se hizo una construcción también con un gasto importante, donde termina dejando a la Nueva Olla en lo que ahora es el estadio para 45.000 espectadores y termina cerrando su círculo. Antes no podía ser una olla porque estaba cortado, porque justo en una esquina vivía una señora que era olimpista, que es del clásico rival, y no quería vender para que se pudiera completar la obra. Entonces cuando falleció la señora, terminan vendiendo la propiedad, obviamente, para que se pueda facilitar, para que Cerro Porteño pudiera realizar el sueño de construir su estadio de la Nueva Olla, es la cual hoy tenemos presente, mi querido Oscar. Es casi igual, solamente que acá, por lo menos en lo que es Boca Juniors en Argentina, el partido, obviamente, o la cancha, en este caso, no tiene una calle, que es la calle Palos, por eso no se puede cerrar el estadio también. Tendrían que cruzar una calle, intervenir en la calle, ganarse propiedades ahí en los costados. Entonces por ahí es complicado para el equipo de Boca Juniors. Quiero probar de vuelta, si me lo permitís, con el querido César también, que lo quiero tener obviamente también en cada partido, porque ahí estamos con el querido César. A ver si podemos probar de vuelta, mi querido César, cuando quieras. También está micrófono abierto, podés estar al aire también con nosotros en este diálogo importante que tenemos con el querido Oscar antes del arranque del compromiso también, que es a las 20:30 horas, a 4 minutos del arranque del compromiso prácticamente. Estamos viviendo en lo que va a ser este partido entre Cerro Porteño y Nacional, un clásico de Barrio Obrero, un partido donde tenés que compartir, tenés que darle like, tenés que darle la posibilidad de recompartir nuestro trabajo también en el día de la fecha, en el cual queremos hacer llegar a mucha mayor distancia, a mucha mayor cantidad de gente también, para que nos puedan sintonizar, para que nos puedan seguir
para que nos puedan acompañar en esta transmisión que tenemos preparada de la mejor manera también, para que toda nuestra audiencia pueda sumarse con nosotros en esta gran cobertura, mi querido Oscar. Bueno, sí, me parece que es un inconveniente que a veces se complica también. Sabemos que es bastante complicado, pero bueno, se entiende que César está también con nosotros en la transmisión, y de esa manera también nosotros trabajamos para que cada vez pueda mejorarse, para que podamos estar con más cantidad de audiencia también en cada partido, en cada jornada. Prácticamente a 3 minutos del arranque del compromiso, un partido que nos llena de emoción, donde la gente va a vivir con nosotros este partido, que es para alquilar balcones, diría yo, para que la gente se pueda sumar con nosotros y pueda acompañarnos durante todo el partido, mi querido Oscar. No te copié bien, mi querido Oscar. No te comprendo, Oscar. No sé si te escucho muy bajo o... Ah, sí, el árbitro principal será Derlis Benítez, sus colaboradores Julio Aranda, Héctor Medina, César Rolón, en el VAR Ulises Mereles, en el VAR va a estar Héctor Albuena. Son los que va a presentar, los que van a impartir justicia en este partido, mi querido Oscar. Creo que ahí está, de repente lo tenemos. Sí, César, ya estamos en vivo nuevamente. Ya están los protagonistas dentro del campo de juego, ¿no? Sí, señor. Correcto, muchas gracias, mi querido César. Ya prácticamente todo preparado para el arranque del compromiso, para lo que va a ser este partido también, que lo vas a vivir con nosotros a través de las pantallas de Rey Electro Sport, a través de lo que es también Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, con el querido César Ramón Arévalos, con el querido Oscar Quintana Jr. también, para lo que va a ser este partido, que va a ser para alquilar balcones, mi querido Oscar. Sí, señor. A ver si la gente también nos sigue a través de las pantallas también, para seguir sumándose con nosotros, a suscribirse, a darle like, a compartir nuestro trabajo a lo largo y a lo ancho del continente también, a través de Rey Electro Sport, el canal del Mundial. Ya tenemos nuevo logo también para Rey Electro Sport, mi querido Oscar. Sí, señor, estamos con César Ramón Arévalos también, nuestra dupla de siempre también, para que la gente nos pueda acompañar y darle like, a suscribirse a nuestro canal también, para que podamos ser cada vez más cantidad de gente también que nos pueda acompañar, para que nos puedan dar el ok correspondiente en cada partido, en cada jornada también, como venimos trabajando, como siempre también, a veces con circunstancias improbables, pero hacemos todo lo posible también para que la gente pueda quedarse con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también, mi querido Oscar.
Bueno, estamos aguardando también ahí, un segundito, para que de esa manera podamos estar prácticamente con el partido. Ya prácticamente todo preparado, lo tenemos ahí en la operación técnica, el querido Miguelito Almirón también, que está trabajando arduamente para que de forma incansable pueda ayudarnos, pueda también quedarse con nosotros también en la transmisión deportiva. Ya prácticamente esperando el arranque del compromiso, lo que va a ser este compromiso más que importante para todos nuestros amigos del continente que se van sumando con nosotros a través de Rey Electro Sports, a través del canal de Más Deporte Paraguay también, con el querido César Ramón Arévalos, con Oscar Quintana Juniors, para que la gente se siga sumando con nosotros, de verdad, de sobremanera. Agradecimientos más que especiales a la gente que nos va dando su apoyo, que nos va dando también el ok correspondiente a este compromiso, mi querido Oscar. Sí, sí, ahí prácticamente pues parados también para lo que va a ser el arranque del compromiso. Ya prácticamente para el arranque ahí estamos, para lo que va a ser el arranque del partido también. Sabemos que a veces también por unas cuestiones que se nos escapan a nosotros también de las posibilidades, van pasando cosas que de repente la gente también se va sumando con nosotros y va sumándose a través de lo que es el canal de Rey Electro Sport, a suscribirse, a darle like, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha y por supuesto también para que nos vayan acompañando en lo que es el partido de esta jornada. Cerro Porteño Nacional en la quinta fecha del fútbol paraguayo, prácticamente un partido 6 puntos para alquilar balcones. En lo que va de la jornada también del partido, ahí tenemos este partido también presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, por La Ponderosa, Gemelos, la tienda deportiva que nos vista a nosotros también. Y por supuesto para que la gente nos acompañe a través de la señal más importante, Rey Electro Sport, del canal del Mundial. También a través de lo que es nuestro trabajo en el día de la fecha también, el partido que hoy estamos dando a conocer, esperando que la gente se sume con nosotros, como siempre, para que les puedan dar a la campanita el like correspondiente, para que se puedan sumar con nosotros en el partido de lo que va dando en cada jornada deportiva. Así que por ahí estamos, para que la gente siga respaldando nuestro trabajo también en el día de la fecha. A Petro Parbon Poleski también por darnos la posibilidad de poder estar en cada jornada deportiva, para que podamos estar en cada partido también, para que la gente siga sumándose con nosotros en el partido, para que la gente se sume con nosotros en el arranque del compromiso y de esa manera también se puedan sumar con nosotros. Primeros instantes del partido también, del arranque del compromiso de lo que es Cerro Porteño Nacional. Ahí estamos con prácticamente el clásico de barrio, el partido que nos emociona, que nos llena de pasión, que podemos ver también ahí la posibilidad de buscar la señal también con nuestro amigo Miguelito trabajando también en la operación técnica. Un partido que nos emociona, que nos llena de emoción, con el querido César Ramón Arévalos, quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Un partido emocionante. Ay, para alquilar balcones repasamos Cerro Porteño con Arias, con Gómez, con Velázquez, con Pérez, con Benítez, con Klimowicz, con Morel, con Jiménez, con Paredes, Aliceda, Vegetti, Nacional, con Rojas, con Feliu, con Cañete, Tomás Díaz, Vargas, Ramírez, Colmán, Valdés, Zamudio y Bailone. Los protagonistas para este compromiso, que es para alquilar balcones también, y que la gente se sigue llenando, a darle like, a suscribirse al partido. Gracias por la preferencia de siempre acompañando nuestro trabajo también a lo largo y a lo ancho del continente. A Rubén Darío Florencio también le saluda allá en Montevideo, que nos acompaña, al querido Calancho también, Carlos Osorio también allá en Barranquilla, acompañando nuestro trabajo también en el día de la fecha. A Omar Paredes, Inca Sports, allá en Lima también un saludo, un abrazo también para él, que nos acompaña en este trabajo que tratamos de llegar con toda nuestra audiencia, con todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del continente, para que la gente se pueda sumar con nosotros y para que la gente pueda acompañarnos en los partidos, que por supuesto con mucho esfuerzo tratamos de llegar a la audiencia.
Vamos a ver si la gente nos acompaña. Dejanos tu comentario acá en el chat del canal también. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Cerro Porteño? ¿Será Nacional? Los vencedores en este compromiso. Así estamos, para que la gente también se pueda sumar con nosotros, a darle like, a darle suscribir, ya sea en Más Deporte o en Rey Electrosport, también el canal del Mundial. Ahí estaremos a mediados de años también con el Mundial, acompañando a la selección paraguaya para que podamos estar en cada jornada, en cada partido de lo que es el evento de nuestro trabajo también, así como tratamos de llegar con todos nuestros amigos del continente. A toda la gente que siempre trata de darle like y de poder suscribirse con nosotros, agradecimientos más que especiales para ver el partido también, donde sabemos que se puede, bueno, siempre lo vemos y hoy complica también para que el querido Miguelito también trabajando en la operación técnica. Gracias a la gente, gracias a la audiencia por comunicarse con nosotros. Por ahora todavía sigue en cero el partido. Cerro Porteño y Nacional siguen igualando en la nueva olla. En el General Pablo Rojas todavía sin ganadores ni vencido, un clásico de barrio. Prácticamente 8 minutos del arranque del compromiso. Todavía permanece en cero el arco. Vamos a ver, y en la semana se viene el partido por Conmebol Libertadores, lo que va a ser el partido entre el 2 de mayo y el equipo de Sporting Cristal, para alquilar balcones, te digo, un partido que nos emociona y nos llena de alegría para poder estar, para poder acompañar a la audiencia en lo que va del compromiso. Gracias a la gente también que es posible, si pueden sacar la imagen también para que podamos estar compartiendo con la gente que nos están siguiendo a través de las pantallas de Rey Electro Sports, y por supuesto también para lo que es Ojo de Halcón en Argentina, para Más Deporte Paraguay, para que nos siguen, Cerro Porteño, Nacional. 9 minutos de partido, todavía sigue en cero el compromiso, esperando a ver qué puede llegar a pasar en el partido, que la gente nos acompaña, que la gente nos sigue, partido que nos llena de emoción, esta quinta fecha, recordando que ayer estuvimos con el partido entre Olimpia y el equipo de Rubio Ñu también. Sí, César. 9 minutos de la primera etapa, la primera ocasión de gol la tuvo Nacional, es por el palo, nada vencido, Alexis Martín, partido de ida y vuelta, el primer compromiso Deportivo Trinidad rotó 1-0 Libertad, Julio. Perfecto, muchas gracias mi querido César también. 10 minutos de la primera etapa también, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelo, 0 para Cerro Porteño, 0 para Nacional. Un partido emocionante. Vamos a ver si nos podemos, a ver si está el querido Oscar también siguiendo la transmisión deportiva. Estamos contigo para todos ustedes. Perfecto, mi querido Oscar también, mientras vos buscas que ahí ponga también para que pueda seguir, también para que pueda tener las posibilidades de poder seguir acompañando también, recordando que Cerro Porteño arrancó con Arias, con Gómez, con Velázquez, con Pérez, con Benítez, con Klimowicz, con Morel, con Jiménez, con Paredes, con Alicera, Vegetti, mientras que Nacional con Rojas, Feliu, Cañete, Tomás Díaz, Vargas, Ramírez, Colmán, Valdés, Zamudio y Bailone. Partido que nos llena de emoción a través de las pantallas de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Ahí estaremos con Paraguay, con la albirroja, Dios mediante, en Los Ángeles, California, el día 11 de junio del año 2026. Y después en los partidos también en Santa Clara, 350 kilómetros para arriba. Perfecto. Bueno. Bueno, perfecto entonces, para que la gente nos siga acompañando y para que se pueda darle like, para que se suscriba en lo que es nuestro trabajo en el día de la fecha. 11 minutos, todavía persiste el 0 en el partido. Gracias a la audiencia, gracias por la preferencia. Perfecto. Gracias que la gente nos pueda acompañar para que nos pueda dar el ok correspondiente también en lo que va del partido. Por ahora todavía el primer tiempo 0-0 en la nueva olla también en lo que va del partido. Vamos a ver si la gente nos acompaña también. Acordate que ayer fue el Día de los Enamorados también y el festejo
de la Mutual del General Caballero pase para el próximo sábado 21 en el Superclásico, donde también estaremos en la Nueva Olla, en el Superclásico del fútbol paraguayo también, para que podamos estar en lo que es el partido del Superclásico. 18:30, próximo sábado 21 de febrero, estaremos en la Nueva Olla Monumental en el partido entre Cerro Porteño y el equipo de Olimpia también en la próxima fecha, para alquilar balcones para que estén con nosotros prendidos también. Vamos a ver. Ahí está tratando de llegar. Ahí saque de banda lateral que corresponde por la punta izquierda para el equipo de Cerro Porteño. A ver si lo tengo al crack también cuando se va sumando también en el partido. Un partido que por ahora Oscar va quedando todavía con el 0, igualando el compromiso. César. Ese que nos manda, poner primero en marzo, ahora. Primero en marzo. Eso es el tembo. Le gusta el plan. Sí, señor, muchas gracias, mi querido César. También la gente que nos envía mensaje también en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez el canal que tiene que llevar el fútbol le farreo todito mal a la gente, te cuento, Así que ahí estamos, está anunciado, pero la gente no puede ver, así que está escuchando atento toda la Argentina, escuchando nuestro trabajo a través de Rey Electrosport y por supuesto también para Más Deporte Paraguay, haciendo llegar como si fuera que están en la cancha, viviendo el fútbol de una forma inigualable, de una forma extraordinaria, tratando de llegar al mejor nivel, el alto, 14 minutos del arranque del compromiso. Por ahora sigue 0-0 el partido, Oscar. Hay un canal que muestra el partido. Como lo que siempre contra ahí, pero no. Perfecto, Oscar Klimovic. Salvo el arquero, salvo Rojas, lo que podía haber sido el primero del partido para Cerro Porteño, César. Impresionante, Paredes tenía toda la derecha para marcar la diferencia, pero la mano derecha Santiago Rojas, el primer córner. Correcto, perfecto, mi querido César. Aquí llegó con todo. Gran tapada del Kili. Casi llega. Va a ser salida para Nacional. Casi llega Cerro Porteño. Casi llega el Ciclón, Miguelito. Llegó Cerro Porteño de la mejor manera. Bueno, ahora Nacional se tiene que replegar. Ya 15 minutos todavía en Buenos Aires no se puede ver el partido. Correcto, la gente que nos mira también. Eso ya lo dejamos ahí por ahí nomás, para que la gente nos pueda llegar a acompañar en el partido también. Se va a venir el tiro de esquina para Cerro Porteño también. Vamos a ver. En la boca del arco prácticamente se perdió Cerro Porteño. Vamos a ver si tenemos la posibilidad también para que la gente nos acompañe. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera etapa. Y el resultado lo vivís con Gemelos. A ver si tenemos un auricular también para poder. A ver si la gente nos da el ok también para otra vez. Para que de esa forma podamos facilitar el trabajo también con la gente que nos va acompañando. Resultado del partido: Cerro Porteño 0, Nacional 0. Aquí en la Nueva Olla por la quinta fecha del torneo de apertura 2026. Siguen igualando las cosas, todavía esperando. Vamos a ver si. Vamos a intentar. Si es que la gente nos va acompañando a través de lo que es el partido también, de la gente que puedan darle like, que puedan suscribirse y acompañarnos en nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por la preferencia, gracias por la audiencia también, para que la gente nos pueda acompañar, como viviendo muchos reportes de sintonía, de que no pueden ver el partido. Nos dicen, nosotros no podemos solucionar de verdad para que nos quejemos, dice, pero bueno, a veces eso se escapa en el partido. Bueno, para que la gente también se sume con nosotros en el trabajo de esta cobertura deportiva excelente en el partido, para que de esa forma sea un trabajo constante. Agradecimientos a Oscar Quintana Jr. también por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo también a través de Rey Electrosport, el canal del Mundial. Hoy estuvimos trabajando con Miguelito también para poder hacerle el cambio de lo que es también
los nuevos logos también para el Mundial, para que podamos reactualizarnos también en el partido. Bueno, vamos a ver. Carga Nacional. Ahí está Bailone. Valdés. Se le fue la pelota por línea final. Aquí llegó Nacional. Intenta llegar el equipo Albo, el equipo de Barrio Obrero también. La Academia intentando acorralar a Cerro Porteño, mi querido César. Así mismo trató de llegar de muy buena manera. Una magnífica oportunidad de poder llegar al ansiado gol. Correcto, muchas gracias. Acuérdate que estamos... ¿Qué pasó de la farra, César? Sí, es que podemos volver a repetir. El próximo 21 festejamos con la Mutual de General Caballero, ¿no? Así mismo, por la inclemencia del tiempo, hasta apresuraron para venir, sorprendieron y pasan para el 21, un sábado. Bueno, va a ser doble festejo. Seguramente la gente va a estar enganchado a lo que va a ser el partido, obviamente por... a ver, te digo, por lo que va a ser el Superclásico y después ya obviamente, sí, el Superclásico y después la gente ya va a estar prendida a ese partido también que va a ser de suma importancia. El logo también que la gente nos va acompañando, el logo de Rey Electro Sport ha cambiado, así que a no confundirse, Rey Electro Sport con nuevo logo también para que la gente nos pueda acompañar. También hay nuevo logo de lo que es Más Deporte Paraguay, por eso decimos a la gente que nos puede acompañar en este trabajo del día de la fecha, también por la quinta fecha. Partido más que emocionante, mi querido Oscar. Correcto, muchas gracias mi querido Oscar también. Prácticamente un partido que nos llena de emoción, un partido emocionante, un partido para alquilar balcones, te diría yo, en lo que va y respecta al compromiso en el día de la fecha también para que nos puedan acompañar a través de lo que es este partido. Gracias a la audiencia, gracias por la preferencia de siempre. De verdad que para nosotros es muy importante poder estar en la sintonía, en los primeros lugares, en sus hogares también, para que puedan estar acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha. Gracias de verdad por la audiencia, gracias por la preferencia. Bueno, para que la gente nos siga acompañando también, hay que darle like, hay que suscribirse. Queremos llegar a 100.000 suscriptores, así como habíamos hecho también ya en su momento con lo que es el partido, con lo que fue Ojo de Halcón también, y por supuesto para que la gente nos acompañe. Sí, sí señor, te escucho. Apareció la primera tarjeta amarilla para el número 19, Guillermo Benítez. Perfecto, para Guillermo Benítez entonces. El número 19, me dijiste, César. Bueno. Perdón, casaca 13. Ahora sí, te entendí. Era 13. La tarjeta amarilla para lo que es Guillermo Benítez entonces. El partido que va a buscar también un lugarcito también para que la gente nos siga acompañando a través de nuestro trabajo en el día de la fecha. Acompañanos a través de Rey Electro Sports, del canal del Mundial. Ahí estaremos con la selección paraguaya. Y por supuesto también en lo que... Bueno, para que la gente también... Perfecto, muchas gracias. La gente sigue escuchando, sigue sumándose al canal. Queremos llegar a 100.000 suscriptores. De usted depende también para que podamos estar con mayor audiencia en este partido, en este clásico de barrio entre Cerro Porteño y Nacional. 20-30 horas arrancando el partido, ya son 21, casi 22 de partido. Todavía siguen igualando 0-0, Oscar. Correcto.
Mi querido César también, a ver si voy contigo también ahí en la parte baja. Hay el primer amonestado del partido, Guillermo Benítez. La infracción fue... la tarjeta fue merecida, César. Bueno, para que la gente nos siga. No llega Nacional, pero llega Cerro, se defiende y contraataca, Julio. Perfecto, muchas gracias. Se defiende y contraataca, ahí está correcto la intervención. También saludos al querido Nelson Pintos también por acompañarnos también en cada jornada, en cada partido, en lo que va de este compromiso también que hace posible a toda nuestra audiencia. A Petro Parvon Poleski también por acompañarnos en Villa Lisa. Carga el combustible de la mejor calidad. Agradecemos también a las empanadas de Don Kiko León, ahí en Campo Grande, las mejores empanadas de Don Kiko León, minutas a todas horas, ahí cerca de la cancha de Independiente de Campo Grande. Ahí tenés las empanadas de Bon Poleski. También hablamos de lo que es también Tania Tabarelli Joyas, las mejores joyas de ayer. Me parece que más de uno se lució con la joya de Tania Tabarelli también, por el Día de los Enamorados. Me parece que César se compró algo lindo también para regalar. Y después, obviamente, también estuvimos ayer con mucha gente. Nos enviaron fotos, nos enviaron también de que pasaron súper bien en la consentida del patrón. Ahí donde puedes compartir tu lugar ideal para ver buen fútbol, para compartir con la familia, para poder llegar a disfrutar de la mejor manera con la consentida del patrón. Así que ahí sí está mi querido Oscar también. Bueno, a ver si está mi querido Oscar por ahí también. A ver si lo tengo también para lo que va a ser este compromiso. Un partido que nos llena de emoción para que la gente pueda estar atenta a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por la audiencia, gracias por la preferencia de siempre, Oscar. Bueno, para que la gente nos siga acompañando también sobre casi el tiempo, sobre el minuto 25 de compromiso. Sí, César, voy contigo. Te escucho, César. Bueno, a veces para que la gente también se vaya acomodando con nosotros también en el partido donde nos llena de emoción. Ahora sí, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. Sí, señor. Bueno, un partido que se estaba defendiendo Nacional, el venezolano de la primera etapa, Julio. Sí, señor. Perfecto, entonces una decisión importante que no se pudo dar de la forma también de lo que se va dando. La gente que nos sigue enviando los reportes de sintonía. Saludamos a Calancho allá en Barranquilla, que nos va dando su reporte de sintonía también para que la gente se siga suscribiendo. Y gracias a todos los paraguayos que tienen colectividad paraguaya, o la colectividad grande paraguaya en Argentina, en Buenos Aires, que nos van escuchando en Barracas, en La Boca, en Constitución, en Once, en Caballito, en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Ahí lo tenemos en Merlo, lo tenemos en Morón, a la gente de Pasión Guaraní también con el Cachito, y por supuesto también en las provincias, en Corrientes, en Chaco, en Resistencia, en Clorinda, en Formosa, en Posadas, en Iguazú, en Puerto Iguazú, en Jardín América, escuchando nuestro trabajo, mi querido Miguelito. Así es, todo el mundo escuchando también lo que es nuestro trabajo en todos lados. Perfecto. Vamos a ver, Zamudio con Bailón intentaban conectar, otra vez Nacional tratando de llegar, César. Así mismo, intensamente ahora Nacional, el equipo que quiere llegar.
Perfecto. Partido sigue igualado. 0-0. El toque que va para atrás. Quiere llegar. Vamos a ver. Una jugada de gol, César. Bueno, siguen cruzando los minutos. Todavía permaneciendo en 0 el partido. Un partido de 6 puntos. Cualquiera de los dos se puede poner cerca de Olimpia, que por ahora ayer se frenó con Rubio Ñu, partido que lo viste también con Más Deporte Paraguay, con Rey Electro Sports, para que la gente se siga sumando con nosotros también en la sintonía del trabajo. Bueno, vamos a ver. Increíble como la gente nos sigue acompañando, dejándonos sus comentarios. Sí, vamos a tratar de leer todo y varios en el privado también que nos van dejando los reportes de sintonía. Acuérdate que el próximo sábado es el Super Clásico. Ahí estaremos el próximo sábado 21 de febrero, 18:30 horas en la Nueva Olla. Esperemos mejorar también un poco más también con la calidad del sonido también, para que la gente nos siga acompañando, para que pueda vivir, para que lo pueda disfrutar, para que lo pueda vivir la emoción del juego a través de nuestras pantallas, a través de Más Deporte Paraguay y por supuesto Rey Electro Sport, que se va a sumar con nosotros en el primer superclásico del año en Rey Electro Sport, mi querido Oscar. Se viene Liceda, Benítez viene con el centro. Morel, Vegetti. Vamos a ver. Vamos a ver, para que la gente también se pueda sumar con nosotros a través de la señal más importante, para que de esa forma también podamos estar con el partido que nos llena de emoción en este clásico de barrio entre Cerro Porteño y Nacional, que por ahora todavía persiste el 0. Nacional no aprovecha, se entusiasma, Cerro Porteño deja espacios, va a corresponder salida para Nacional desde el fondo. Por ahora la emoción pasa por las ganas de poder buscar nada más. 30 minutos de la primera etapa, presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño, 0 para Nacional. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Por ahora todavía quedamos con el 0. Todavía un partido para que la gente nos acompañe. Partido relajado por ahora, esperando a ver qué puede llegar a pasar en el partido. No agarra bien eso. Bueno, para que la gente se siga suscribiendo al canal, hay que darle like, a poner la campanita, para que de esa forma podamos aumentar de cantidad de oyentes, para que la gente también nos ayude a seguir creciendo. Queremos llegar a 100.000 suscriptores y de usted depende que podamos llegar a más de 100.000 suscriptores, César. César. Así mismo, periodo de hidratación de los jugadores en este momento, parado el compromiso. Periodo de hidratación. Por el momento ya el segundo vuelve el gol. Perfecto, mientras que los jugadores se hidratan, vos aprovechás para cargar energía a tu vehículo en Petropar Polesquia y en Villaliza. La mejor fórmula, energía, calidad y por supuesto con la economía de siempre. Aprovecha también para pasar por el pasito que tiene también para comprar. Ahí aprovechar e hidratar tu vehículo mientras que los jugadores se van hidratando en el compromiso, para que la gente se siga sumando también con nosotros a través de Rey Electro Sport. Queremos llegar a 100.000 suscriptores, porque todavía estamos con las ganas de estar en el Mundial, y es a través del canal del Mundial, a través de Rey Electro Sports y por supuesto también en lo que es Más Deporte Paraguay, Miguelito. Claro que sí, vamos a ver cómo podemos llegar
a todas partes. En este momento ya tenemos 22 minutos. Por ahora 0-0, empatan sin goles Cerro Porteño y Nacional. Bueno, correcto. Vamos a ver si todavía la gente nos puede dejar sus comentarios también desde qué parte del país, desde qué parte del mundo. Ahí está España, dice, pero este es privado. Ahí España, la gente sigue escuchando, sigue acompañando el partido desde España para que se pueda buscar el compromiso y de esa manera también se pueda sumar a darle like, a suscribirse en el partido. De verdad que necesitamos su apoyo también, y esa la única manera que puede ser es suscribiéndose, a darle like, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha también, para que de esa manera podamos seguir sumando suscriptores. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos entonces con todos nuestros amigos también, algunos enviándonos los reportes de sintonía. Mucha audiencia, Miguelito, muchos mensajes en el privado más que nada. Muchísima audiencia, claro que sí. En este momento ya Cerro Porteño y Nacional en este momento están empatando 0-0. Este es el lugar donde mejor se escucha y donde podemos tener buen receptor, aunque por ahí a algunos no les gusta. Sí, repasame el fútbol, cómo está Boca también, a ver si lo tenés. Boca está empatando 0-0 en este momento con Platense en la Bombonera. Por ahora es un resultado que no le beneficia nada al conjunto Ceneice. Y la verdad que en este momento se está escuchando muchísimo mejor, es lo que me dicen también la gente que está haciendo también el reporte de sintonía. Vamos a ver también qué nos dice César Ramón Arévalos. Bueno, esperando también para que la gente nos siga acompañando también desde la cancha, desde el lugar de su encuentro. César. 2 minutos 33 con 24 segundos, sigue el 0-0. Por el momento mejor Nacional. Cerro defiende. Sí, señor. Es lo que todos conseguíamos. Nacional es el que más propone en el partido, Miguelito. Nacional es el que más propone en el partido en este momento. Cerro Porteño se está quedando bastante. Vamos a ver cómo llega Cerro Porteño para el Superclásico. Sí, señor. Retrocede Cañete. Intenta salir Nacional. Busca con Colman. Vamos a ver. Peleaba. Díaz también para Nacional. Tocó Paredes. Rebotó las Paredes en Josué. Y es para Cerro. Partido que se va disputando por el medio sector, Miguelito. Así es, en el medio sector se va disputando entre Jiménez, Morel también está cruzando Paredes, pero no puede llegar a la pelota a Vegetti, que está muy solo. Sí, señor. Ramírez que intenta salir. Va a pegar Feliu, retrocede para Cañete. Retrocede para el Kili Rojas cerca del palo derecho. Intenta salir Nacional. Presiona Cerro Porteño. En este momento ya tenemos 35 minutos. Faltan 10 para el final. Boca está empatando también 0-0 con Platense en la Liga Argentina. Correcto. Ahí está. Sacando Alexis Martín. Bueno, la gente que va opinando también sobre el partido. Partido 35 del juego también. Una pelota que presenta es Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 35 de la primera etapa, y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para el Cerro Porteño, 0 para Nacional. La gente para Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero. En el 9º departamento también escuchando nuestro trabajo. Ahí vamos a ver Vegetti levantando. Ay. No pone resistencia y es fácil para el Kili Rojas. Acá salvó el Kili nuevamente. Bien parado, por suerte le gana a Vegetti en esta jugada, Miguelito. Claro que sí, le gana a Vegetti, una jugada muy peligrosa. Pero bueno, ya llegando a los 40 minutos tiene otra posibilidad más. Va pasando Colman. Zamudio se mete hasta arriba. Ay. Se aproximó Nacional. Ahí se va perdiendo solito. Lo buscó, va a ser salida para Cerro Porteño, Miguelito. Salida para Cerro Porteño en este momento, lo tuvo Nacional con la subida también de Bailone. Estaba Vargas también muy solo, pero tuvo la chance el conjunto de Nacional y no pudo convertir. Perfecto, muchas gracias por la preferencia.
Ahí está. Tratando de llegar. Bueno, sí señor. Para que la gente nos siga acompañando también. Miguelito. Sale jugando Benítez, Benítez toca para Velázquez, Velázquez que la va tocando, ¿sí? No, te preguntaba por el canal, Miguelito, también, que la gente que nos puedan acompañar en el otro, es lo que mencionaba. Bueno, gracias Miguelito también, para que la gente nos siga acompañando a través del Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y por supuesto también para que la gente nos siga dando su ok, para que de esa manera, bueno, un partido que no tiene esa, por eso la gente decía, relaten más, pero el partido también se queda ahí. Bueno, centro de Gastón, para que se venga, atención, Aliceda, Paredes, va con todo, se mete Cerro, insiste Paredes, ay, 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 vamos a ver, marca Nacional, ahí está Colman, termina sacando por el medio sector. Hay falta, hay tarjeta de Matías Pérez. Intratable Colman. Hay tarjeta para Pérez, César. Así mismo, la segunda en Cerro Porteño, esta vez Matías saca 22. Perfecto, muchas gracias. Otro amonestado más en Cerro Porteño. El segundo del partido, ¿verdad, César? Bueno, para que la gente nos siga acompañando, recuerda que las mejores empanadas son de Don Kiko León y la chipa de Oscarcito ahí en San Lorenzo, las mejores chipas, embutidos. La butifarra también recomendable para consumir con Oscarcito. Lo que va dando, vamos a ver, Tomás Gutiérrez sacando defensivamente de cabeza. Tomás Gutiérrez por la zona izquierda. Vamos a ver con Díaz. Intenta el Kili que se queda con el balón. Hay salida para el equipo de Nacional desde el fondo. Ay, ay, ay. Otra vez la salida para el conjunto, para el cuadro de Nacional. Partido que nos llena de emoción a través de las pantallas de Rey Electro Sport, de Ojo de Halcón y por supuesto también Más Deporte Paraguay. Así que ahí estaremos para que de esa forma también la gente siga sumándose con nosotros. Gracias por la audiencia. A ver si la gente también puede sumarse con nosotros a través de todas las plataformas digitales, también a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo. Avanza Morel. Habrá saque de costado lateral. No puede aprovechar Cerro Porteño. Es lo que se va dando también. A ver si César también tiene la misma óptica que nosotros. César. Sí, señor. Voy contigo. Se retira Guillermo Benítez, camiseta número 13. Ingresa 35 Marcelo Chaparro. Ahí se viene Marcelo Chaparro. Bueno, se va Benítez. Se viene Chaparro. Increíble. Debut. La formativa. Sí, ahí nos van pasando la data. Es de la formativa de Cerro Porteño. Debut en el Ciclón, César. 18 años. Así mismo, sub-18, debut absoluto de Chaparro en la primera. Perfecto. Hay tiro libre de esquina que corresponde a Nacional, César. Sí, Oscar. ¿Por qué se da el cambio? ¿Es por lesión o por cuestión táctica? Y me parece que por la cuestión de la tarjeta amarilla también estaba complicado Cerro, más con la tarjeta de Matías Pérez. Ahí se le complica. Ahí córner para Nacional. Punta izquierda. Le va a pegar Díaz. Viene el centro al área. Vamos a ver. Hay córner para Nacional. A ver si se viene el centro arriba y al área. Golpe de cabeza. Arriba. Es de Arias. Termina ganando. Hay salida para Cerro Porteño, César. Sí, señor, la primera del lado izquierdo, el córner que correspondía a Nacional, no pudo sacar provecho
Ya sale Cerro. Perfecto, muchas gracias, muy amable mi querido César, también para que la gente se siga sumando con nosotros a través del chat del canal de Más Deporte Paraguay, de Ojo de Halcón y por supuesto también a través del canal del Mundial de Rey Electro Sports. Ahí estaremos por lo que es el partido. Pante de puteo, Vegetti, el gordito. Ahí de rebote otra vez, ahí se viene Cerro. Hay penal. Penal para el Ciclón, César. Sí, señor, es lo que indica Derry Omar Beliste, la mano pegó en Valdés. Pegó en Valdés, ahí está, lo describe correctamente. Gran definición del gordito. Ahí estábamos con Aliceda también intentando. Hay penal para Cerro Porteño, Miguelito. El penal para Cerro Porteño cerca del final del primer tiempo. Ahora tiene la chance clara del Ciclón de acercarse a Olimpia. Los quiere levantar el Ciclón porque el próximo fin de semana, el sábado, en el Superclásico va a soñar de poder ganar la Olimpia seguramente. Por eso Cerro Porteño con las luces prendidas también para poder llegar en este compromiso. Y para eso tiene que marcar. Vamos a ver. Se va revisando y se convierte en pena máxima. Vegetti, le va a pegar Vegetti, César. Pablo Vegetti, camiseta 19. Vegetti que le va a pegar. 40 y un tanto de minutos. Vegetti que le va a pegar. Hay penal para Cerro Porteño. 43 y moneda. Atención. Vamos a ver. La posición están estudiando, Vamos a ver. Están observando. A ver. Para que la gente también esté con nosotros, atenta a nuestro trabajo también. Increíble momento. A ver si hay autorización. A ver. Revisando. A ver si. Bueno, para que la gente. Están revisando. A ver si están revisando si hubo posición prohibida o no. Posición adelantada, Julio. Posición adelantada, hay opción, hay offside. Por ahora seguimos esperando, Miguelito. Hay offside, no va a haber penal. Bueno, no va a haber penal al final para el Ciclón, un mal momento, ¿no? Todos esperaban este momento, pero no va a poder ser. Exacto, correcto también, Miguelito, con nosotros también, compartiendo el partido, para que de esa manera también se sigan sumando con nosotros a través de Rey Electro Sports, de Ojo de Halcón y por supuesto para Más Deporte Paraguay, para que la gente nos siga acompañando en el partido. Sí. Sí, señor, correcto, César, también increíble. ¿Cuánto más se juega, César? 4 más. 4 minutos más se juega. Perfecto. Hasta los 49, entonces, sí te copié, mi querido César, hasta los 49 iremos en esta primera mitad del compromiso, 46 de 49, se viene Gómez, adelantó, habilitado, se viene Morel, pide Klimovic, el centro de Morel en el área, define el camino, atención, le queda el chico, ahí se arranca Gómez, va por fuera, atención, viene el centro, Vegetti en offside, ahí otra vez Nacional, la pelota, ahí se viene el pase para el gordito. Ahí el Kili Roja nuevamente a Liceda. Intratable a Liceda en este momento de partido, César. Bueno, perfecto entonces. No terminó en final feliz para Cerro Porteño. Intentó con el gordito. A Morel le cuesta mucho. No tiene el movimiento natural. Siempre se demora a la hora de centrar en la jugada.
Por eso es complicado para el equipo de Cerro Porteño. Ahí está Cañete para Rojas. La domina Rojas. Ahí está el Kili. El Trico. Cambia por izquierda. La apertura es buena. Atención. Se viene para Díaz. No busca. Va marcando Cerro. Va para Morel. Atención para la Academia. Señoras y señores. Por ahora el 0. Saque de costado. 47 y medio también. Ahí vamos a ver qué va pasando en el compromiso. Todavía persiste el 0. Quinta fecha del torneo de apertura. Hoy es el cierre de la quinta fecha también. Acordate que el día martes estaremos desde Pedro Juan Caballero para el partido entre 2 de mayo. Y el equipo del Sporting Cristal por la Conmebol Libertadores fase 2. Se viene con todo Valdés. A ver, Vargas. ¡Gol! De Nacional, de Tricolor, de la Academia, que con esto recupera la punta Vargas, autor del gol. Increíble lo que acaba de suceder en este estadio de la Nueva Olla, callando a 45.000 hinchas de Cerro Porteño. Nacional llega con Sebastián Vargas en el partido. Llegó Nacional, César. El gol de Nacional, Miguelito, llegó la Academia. Cuando pensábamos que era para Cerro, llega la Academia. Imposible ver, ¿no? el gol, pero bueno, es un buen momento para Nacional y que ya va a la punta del campeonato. Correcto, se le escapaba Velázquez, le termina ganando. Baldazo de agua fría aquí en la olla. Increíble, qué jugada de Vargas, desde la convicción. Porque el que hace el pase es el mismísimo arquero. Con un pase largo de Roja, sí señor. Y la referencia, el capitán. Acá es increíblemente Gustavo Velázquez el error. El pase largo era más centrado que el lateralizado también en este partido. Por eso Vargas, inexplicablemente, Gustavo Velázquez deja picar el balón. Al dejar picar el balón, le da una oportunidad real y ahí ya es un mano a mano. No hay mucho que reclamarle al Chico Gómez. Por eso, en esta finalización de esta primera etapa, cabeza agacha del capitán, que sabe que se mandó un error muy feo. Y vaya forma de capitalizar. Vargas, con la convicción, se abre para pegarle. El remate perfecto, esquinado, imposible para Arias. Besa la parte interna del palo izquierda y a festejar con su público. Ahí estaba sobre la Pettengill para que Nacional se vaya ganando en esta primera etapa, en convertirse en el único puntero final de la primera etapa, César. Bueno, quiero hacer un polideportivo también con Miguelito, a ver si nos podemos acompañar con el querido Miguelito. Tremendo lo que acaba de acontecer en esta primera mitad también del partido, para que la gente nos siga acompañando. Sí, contigo voy. César. Bueno, esperando también para que la gente acompañando con 2 tarjetas amarillas. Va el equipo de Cerro Porteño con Pérez y con Benítez, pero que ya estuvo con el cambio. Bueno, vamos a ver. Por ahora esperando a ver lo que puede llegar a pasar. Esperando a ver qué puede llegar a pasar en el segundo tiempo también.
A ver, para que la gente... Sí. A ver, para que la gente también se siga sumando con nosotros a través. Bueno, sí, estamos recibiendo también los reportes de sintonía para que la gente también se siga sumando con nosotros. Bueno, seguimos esperando para que la gente nos siga dejando sus reportes de sintonía. Y vamos a quedar con Miguelito también para hablar del polideportivo, también de los partidos que se van dando en simultáneo en este partido. Tuvo un penal Cerro Porteño, fue invalidado por la posición de adelanto. Increíble lo que acaba de pasar también en esta primera mitad del compromiso. Lo voy a dejar a Miguelito también en este tiempo, 5 minutitos también haciendo el polideportivo. Acá, por ahí estamos también. Miguelito. Bueno, le mandamos un saludo gigante a toda la gente que está ahí en el otro lado, en sintonía. Muchísimas gracias a los que se van comunicando con nosotros. Recordemos que hoy ganó Trinidense en primer turno, le ganó al conjunto de Libertad por la mínima diferencia en Santísima Trinidad y también se va acomodando en lo que es el campeonato. Trinidense en este momento también obteniendo un triunfo clave. Para mí, después de que ganó el clásico con Rubio Ñu, su vecino, empezó a levantar cabeza y empezó a tener estos triunfos, como el de ahora, por ejemplo. 1-0 le ganó a Libertad. Ya cerca del cierre del partido, 95 minutos, Boca y Platense están empatando 0-0. También es final el clásico platense en el fútbol argentino. Igualaron 0-0 en el Bosque de la Plata, Gimnasia y Estudiantes. A las 22 horas van a estar jugando Rosario Central frente al conjunto de Barraca Central. A las 22 horas también, pero en Córdoba, Instituto va a estar recibiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero. Más tarde también vamos a tener algunos compromisos en lo que es la Primera Nacional. Recordemos que Güemes va a estar jugando frente a Nueva Chicago. Chacarita Juniors empató 1-1 frente a San Martín de San Juan. Los Andes y Almirante Brown empataron 0-0. Racing de Córdoba derrotó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Mientras que San Martín de Tucumán y Patronato de Paraná empataron sin goles en la Ciudadela. Vamos a ir repasando más resultados de lo que tiene que ver con el plano internacional. Vamos a cruzar el océano y nos vamos a ir a la Serie A de Italia, porque Udinese perdió 2-1 con Sassuolo jugando como local. Por el mismo resultado ganó Parma 2-1 también frente a Hellas Verona. Napoli y Roma en el clásico de la jornada de la Serie A empataron 2-2 en un partidazo. Boloña le ganó 2-1 a Torino y Cremonese y Genoa empataron 0-0. Recordemos también que se están jugando partidos en la Liga Uruguaya. Peñarol y Centro Español están empatando 0-0. Danubio derrotó 2-0 a Boston River. Vamos a ver qué partidos tenemos en este momento de la Liga Paraguaya, de la Copa de Primera, porque recordemos que todo empezó con el triunfo de Guaraní 3-1 frente a San Lorenzo. Recoleta perdió 2-1 frente al conjunto de Sportivo Luqueño. Esto fue el día viernes. Olimpia y Rubio Ñu empataron 0-0. Y también el triunfo de Ameliano por 3-0 frente a 2 de Mayo, que jugó con un equipo totalmente alternativo, teniendo en cuenta que va a disputar su partido por Copa Libertadores en la fase 2. Vamos a ver cómo está la fecha 6, porque ya tenemos programaciones. Todo va a arrancar el día jueves.
San Lorenzo va a estar recibiendo a Sportivo Trinidense a las 18:30. 20:30 horas, Nacional frente a Ameliano. A las 18:30, pero del viernes, van a estar jugando Libertad Rubioñú y 2 de mayo frente a Recoleta. El sábado vamos a tener a las 18:30 el superclásico Cerro Porteño frente a Olimpia. Y el domingo van a estar jugando justamente a las 20 horas Luqueño frente a Guaraní, en otro partidazo que tiene justamente la jornada del fútbol paraguayo. 21:26 en toda la República del Paraguay. Estamos en este momento en el entretiempo. Por ahora Guaraní y... Por ahora digo bien, Nacional y Cerro Porteño están empatando 0-0. Recordemos que tuvo un penal el conjunto de Cerro Porteño que fue malogrado y por esa razón no se pudo poner en ventaja el Ciclón de Barrio Obrero. También tuvo lo suyo Nacional para ponerse en ventaja, pero no pudo. Por eso por ahora el que festeja es Olimpia, que está como solitario puntero en la Copa de Primera, en el torneo de la República del Paraguay. Vamos saludando también a toda la gente que está ahí del otro lado. Estamos en vivo, Rey Electro Sport, el canal del Mundial, con el que vamos a estar saliendo en Estados Unidos, México y Canadá, con otra cobertura internacional de Más Deporte, siguiendo la selección paraguaya como lo hicimos en todas las eliminatorias. Desde la fecha 1 hasta la última fecha, hasta aquel partido que se jugó en Lima, cuando ya estábamos clasificados. Ahí fuimos a acompañar a la selección paraguaya con Julio Alberto Casó y por supuesto César Ramón Arévalos y todo el equipo de Más Deporte, acompañando a esta selección que ha demostrado, al menos en esta eliminatoria y después de la llegada de Gustavo Alfaro, tener un poco de entidad y un poco de actitud a la hora de competir. Es por eso que la selección paraguaya en este momento justamente está en el Mundial, porque justamente no le faltó actitud, sino que le sobró garras. Y haberle ganado, por ejemplo, un partido a Argentina en el Defensores del Chaco, haberle ganado también a Brasil, eso hizo que la gente se vuelva loca. A Uruguay, ¿no? A los 3 campeones del mundo de la Conmebol le ganó esta selección de Gustavo Alfaro. Vamos a ver si César Ramón Arévalos está en contacto con nosotros en este momento. Vamos a ver si César Ramón Arévalos está en este momento en contacto para poder repasar justamente la carpeta comercial, agradeciendo a toda la gente que está en sintonía con nosotros y apoyando también con su granito de arena para que podamos llegar lejos. César, adelante. Bueno, me parece que todavía no ha llegado César Arévalos. Cualquier cosa me va avisando entonces. Vamos a ver, Oscar, si estás con nosotros en este momento. Oscar, bienvenido. Bueno, tampoco tenemos el contacto con Oscar. Vamos a seguir repasando enseguida información que tenemos en el plano nacional e internacional. Cerro Porteño y Nacional en el Clásico de Barrio están empatando 0-0. Recordemos que también va a dar inicio a la intermedia, buscando al nuevo participante de la Copa de Primera. Copa de Primera Paraguay, que se está jugando en este momento también. Y ya la próxima semana, a partir de las 18:30 del día sábado, vamos a tener el superclásico Cerro Porteño Olimpia, Olimpia Cerro Porteño. Esto será en la Nueva Olla, a partir de las 18:30. Es raro que un superclásico se juegue un sábado, no todos decíamos, no, se iba a jugar domingo, pero al final se va a jugar el día sábado, a partir de las 18:30, muy cuestionado justamente el horario también por la gente que prefería que jueguen el domingo,
pero al final no se va a poder. Final del partido en la Bombonera. Boca y Platense empataron 0-0. Entonces vamos a estar esperando que Rosario Central y Barraca Central dé inicio a este compromiso. 22 horas van a jugar Rosario Central frente a Barraca Central en el fútbol argentino. Instituto frente a Central Córdoba a las 22 horas. Bueno, le mandamos el saludo gigante a toda la gente que está ahí en sintonía con nosotros también. Vamos a repasar el ascenso del fútbol argentino porque Nueva Chicago derrotó a Güemes 1-0. También la victoria de Racing de Córdoba frente a Estudiantes de Caseros por 1-0. Vamos a la primera B metropolitana, donde en el clásico Docsur y Arsenal de Sarandí empataron 1-1. Y también Excursionistas le ganó 2-1 a Deportivo Merlo. Este partido que se va jugando también en la jornada de domingo en el fútbol internacional. En la Liga Uruguaya ya es entretiempo. Centro Español y Peñarol están empatando 0-0. Ahora ya comenzó el segundo tiempo y hay gol de Nacional. Gol de Nacional, ya lo vamos a ir viendo entonces. Me parece que se anuló el gol de Nacional de Uruguay. Ya, claro, lo estaban revisando en el VAR, pero finalmente el árbitro del partido lo había anulado. En la Liga MX fue victoria de Chivas 1-0 frente a América en el clásico del fútbol mexicano. 2-1 ganó el Cruz Azul frente al equipo de Tigres. Y también recordemos que Santos Laguna perdió frente a Mazatlán por 2-1. Bueno, ya vamos a ver enseguida lo que está pasando en la cancha de Cerro Porteño, porque ahí le tenemos en este momento a César Ramón Arévalos, que está con nosotros también junto a Julio Casó, tomándose un descanso previo para saber si enseguida van a comenzar este segundo tiempo. A ver, Oscar, si estás por ahí. Bueno, ahí está César. César, te tengo por ahí. Bueno, todavía no le tengo a César Arévalos. Vamos a seguir intentando entonces. Estamos esperando justamente la conexión en el estadio de Cerro Porteño. Ahí entró, me parece que César Arévalos. Ahí va a haber una modificación en Cerro Porteño. Bueno, vamos, César, contigo entonces. Al parecer tiene problemas para ingresar la comunicación con César Arévalos en el estadio. También Julio Casó. Ya vamos a ir enseguida con Julio en el estadio de Cerro Porteño en la Nueva Olla. Vamos, Julio. Sí, señor. Muchas gracias, Miguelito, también. Ahí se prepara la variante. Ya vamos a estar también para que la gente nos acompañe en el día de la fecha también. Regresan los protagonistas. Ahora sí, costó mucho, pero podemos trabajar también de esa manera. Estoy contigo, Oscar. A ver si lo tengo a Oscar también. Sí, ahí se unió César también. Ya estamos prácticamente para el arranque del segundo tiempo, que va a ser para alquilar balcones también en este compromiso. Está todo preparado para el arranque. Autoriza el árbitro, ya está en marcha el segundo tiempo, Miguelito. Sí, claro que sí. Ahora comienza el segundo tiempo. Está ganando Nacional 1-0. Correcto.
muchas gracias también. Perfecto. Para que de esa forma también ahí la gente se sigue conectando con nosotros por el medio sector. Aprovecha el equipo del Cerro Porteño que viene a buscar. Morel abre un pase largo por derecha, no puede llegar. El rechazo es defensivo. Se va defendiendo como puede. Increíble, ahí llegó hasta el fondo. Cabeza de Cañete, termina sacando. Hay tiro de esquina, ganó Klimovic. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño, César. Hay tiro de esquina para el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Se demora para buscar. Atención, esperando a ver qué puede llegar a pasar en esta jugada. Se demora un poco, a ver si podemos estar también con la gente que nos va acompañando en el día de la fecha. A ver si le damos también el arranque del compromiso también. Bueno, ahí se va a venir el tiro de esquina también para que la gente siga sumándose con nosotros en la transmisión deportiva. A ver si lo tengo al crack también. Se va a autorizar. Viene el centro dentro del área. Las manos del arquero del Kili. Ahí está Kili Rojas. El reportero intenta levantar por arriba. Vamos a ver si puede llegar a buscarla, a defenderla. Se viene Nacional buscando. Ahí está Zamudio peleando. Otra vez por el medio sector. La controla Jiménez. Intenta cruzar, abrir por izquierda y falta. Dice, pertenece a Cerro Porteño. Lo quiere hacer, no. Termina siendo saque manual. Casi por la raya, pedadito. A la raya del medio sector. Ahí está Jiménez que controla. Vuelve para atrás. Se juega con tranquilidad el equipo de Cerro Porteño. Ahí estamos para el minuto, mi querido Miguelito también. Te voy a tener en último minuto también el minuto de juego para poder hacer coincidir. Sí. Porque acá claramente no se ve también en el partido. Por ahí estamos. Ahí aplaude Vegetti. No pudo llegar nuevamente Cerro Porteño, Miguelito. Claro, no pudo llegar otra vez Cerro Porteño. Y está con todas las posibilidades. Bueno, muchas gracias, muy amable Miguelito también. Ya está en marcha el compromiso. En esta segunda etapa, en esta segunda mitad del compromiso, a ver qué puede llegar a pasar en lo que queda de partido. Un poco mal ahí, si le podemos que lo suba un poco más para que se pueda ver toda de la mejor manera también, para que de esa forma lo pueda centrar Miguelito. Ahí está con el crack Arévalo, con Oscar Quintana Jr. también a través de Rey Electrosport, a través del canal del Mundial, con Más Deporte Paraguay, más de par de años también en formato digital, más de 3 años en lo que es la transmisión deportiva y por supuesto en antenas, ya más de 35 años trabajando con lo que es Más Deporte. La tiene Cerro Porteño, intenta salir por la derecha, se viene con todo Gómez, vuelve atrás con Velázquez, el capitán, ahora por Matías Pérez, la tiene Cerro Porteño. Ya vamos a estar con la variante también que tuvo el Ciclón de Barrio Obrero. Cuando puedas nomás, mi querido Oscar, o mi querido César en este caso. A ver si te tengo, mi querido César, para ver la variante en Cerro Porteño también. Sí, César. Sí, señor, quedó Paredes, entonces ingresó Cecilio Domínguez en el conjunto del Ciclón. Esta variante a lo mejor les puede ayudar un poco más también. Gracias a todos por la audiencia, gracias por la preferencia también de siempre. Está ganando Nacional por 1-0, lo vivís con Rey Electrosports del canal del Mundial. Se le escapó a Cerro Porteño, intentaba controlar Gómez. La pelota se pierde por un costado, va a ser salida para Nacional. Ahí marcamos lo que es el partido también a través de Rey Electrosports, el canal del Mundial, con Oscar Quintana Jr. Gracias por compartir nuestro trabajo también en el día de la fecha y por supuesto lo que la gente nos acompaña a través de Más Deporte Paraguay. Gracias por la preferencia de siempre. Con Más Deporte, con muchos años encima, Así que ahí estamos. Agradecimiento a la familia también, a la familia Casó, a Dianita, Mercedes también, que están escuchando nuestro trabajo allá en la ciudad de Carapeguay, tratando de ponernos en lo que va de partido. Intenta jugar por derecha para que se venga el avance de Gómez, rechaza a la gente de Nacional. Otra vez lateral que se viene con profundidad. Lo quiere aprovechar Cecilio, a ver si puede llegar a marcarse dentro del área. Termina rechazando a la gente de Nacional desde el fondo. Busca el medio.
La pelota que termina quedando atrás nuevamente para Alexis Martín Arias. Sale con Velázquez. Matías Pérez. La tiene todavía en su terreno de juego el conjunto de Cerro Porteño. Toca y toca desde el fondo Miguelito. Cerro intenta salir. Claro que sí, intenta salir Cerro Porteño. Ya empezó con todo el segundo tiempo para el Ciclón y se tiene que empezar a acomodar si quiere acomodarse en el campeonato. Perfecto. Otra vez Cerro Porteño por la zona derecha. Ahí estamos. Me parece que ahí es la forma correcta también de mostrar lo que es el juego del partido también, y que de esa manera podamos estar con todos nuestros amigos, con todos nuestros patrocinadores, con todo lo que se va dando del partido. Ahí está la pelota que termina quedando en el Kili Rojas, el capitán, figura en el equipo de Nacional, César. Sí, señor, figura indiscutible en el equipo de Cerro Porteño, en el equipo de Nacional, el Kili Rojas. Increíble, ¿eh? Cómo va acomodándose. Atención que se viene nuevamente Nacional, que quiere buscar el segundo. Peligra Nacional, Zamudio que peleaba. Otra vez el equipo de Nacional por el medio. Cerro Porteño protegiendo. Ahí está Jorge Morel abriendo por la izquierda para que se venga la proyección de Chaparro. El juvenil Chaparro que está en el equipo de Cerro Porteño. Está Klimovic, que por ahora le falta mucho por buscar el defensor del título. Por ahora Nacional le está sacando el invicto a Cerro Porteño en la nueva olla, César. Bueno, para que la gente nos siga acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente, y de esa forma también se puedan sumar con nosotros y nos puedan dar el ok, la compañía de siempre. Increíble cómo la gente también se va sumando con nosotros a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Viene la pelota, otra vez el Kili Rojas rechazando por el medio. Ahí está Ramírez con Josué Colmán. La tiene Nacional, abriendo arriba, buscando a Zamudio. Termina rechazando como puede Pérez. Se manda el ataque, se viene Cerro Porteño rompiendo líneas nuevamente por la zona izquierda para que se venga Cecilio. Quiere romper. Ahí se viene Cecilio, viene al centro, dentro del área. ¡Ah! El toque y en las manos del arquero. Otra pelota más. No puede aprovechar, No puede aprovechar Pérez, que se mandó al ataque. Aquí llegó Cerro Porteño. Hay tiro de esquina, César. Lo va a cumplir Cecilio Domínguez. Quedó sentido. Sí, señor, quedó sentido. En esta ocasión, el Kili Rojas también para tratar de ganar unos segundos privilegiados para el equipo de Nacional, que por ahora se está quedando con este partido y le está robando el invicto a Cerro Porteño. Está cayendo el Ciclón, el actual campeón del torneo 2025 del Clausura. Increíble, ¿eh? Cómo la suerte también lo acompaña a Kili Rojas en cada pelota, ¿eh? Está bastante inspirado el Kili Rojas, que por ahora es capitán y figura del partido. A ver qué dice el árbitro. Se demora el tiro de esquina. Lo están repasando. Lo están estudiando a ver qué pasa en el encuentro. Está el Kili en el piso, César. Así mismo lo está asistiendo la sanidad. Acordate que las mejores empanadas son las de Don Kiko León, allá en Campo Grande. Saludamos a la chipería de Oscarcito, tu chipa de confianza, el riquísimo. La confianza del sabor de siempre con lo que es chipería Oscarcito. Cargamos combustible en Petropar Bonpoleski en Villa Lisa. Y por supuesto, ayer fue el Día de los Enamorados y aprovechaste los regalos de Tania Tabarelli Joyas. Aprovechamos también para saludar a la gente de Daval Rentacar y por supuesto también a lo que es la consentida del patrón, a Cerrajería General Santos.
para que nos vayan acompañando a lo largo y a lo ancho del continente también. Agradecemos a Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Ahora sí se viene el tiro de esquina dentro del área. No la puede tocar nadie. La pelota que va cruzando toda el área. Va saliendo Nacional. Aprovecha Tomás Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez. Se viene buscando por izquierda. El cruce perfecto de Cerro Porteño, pero comete infracción. Quedó en el piso el jugador de Cerro, de Nacional, digo bien. Y hay una tarjeta amarilla en el aire para Klimovic, el amonestado del partido, César. Bueno. Oscar. Bueno, por ahora está ganando Nacional y con mucha confianza, te diría, ¿eh? ¿Me repetí, Oscar? ¿Cuánto? 14.730. Mirá vos. Más de 14.000 visualizaciones en vivo de nuestro trabajo también en el día de la fecha, trabajando con mucha espontaneidad, con mucha fuerza, con mucho trabajo de lo que se va dando de Cerro Porteño Nacional. Hay un partido, un clásico de barrio que lo vivís con Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y por supuesto también estando con lo que es Ojo de Halcón en Argentina y Más Deporte Paraguay, el partido que nos llena de emoción. Hay un partido de 6 puntos antes del Superclásico. Cerro Porteño está cayendo. Nacional que se va quedando con la punta del torneo. Avanza Nacional, se mete en punta, busca dentro del área, rechazo de Velázquez, nuevamente salvando las papas del equipo de Cerro Porteño. Vamos a ver, acordate que cargamos combustibles en Petropar, Von Poleski en Villa Lisa, la chipa de Oscarcito en San Lorenzo, las mejores empanadas de Don Kiko León en Campo Grande. Disfrutamos en la consentida del patrón y por supuesto también nos hospedamos en la Ponderosa allá en Campo Grande, a la familia Diarte, a don Pedro, a Yanina, a Kelo, a Hanna, a Sheila, a toda la familia, para que de esa forma también la gente se siga conectando con nosotros a través de lo que es el canal. Más de 14.000 dispositivos conectados con nosotros en este partido y nos llena de emoción. Atención, se viene la pelota dentro del área, lo quiere buscar, Velázquez termina, Matías Pérez termina despejando del peligro, se defiende Cerro Porteño. Más de 14.000 dispositivos conectados en vivo, César. Bueno, lo van buscando. Hay un hombre caído en Cerro Porteño. Tarjeta amarilla para Iván Valdés. Otro amonestado, el primero en Nacional, Valdés, el amonestado en el compromiso, César. Mientras que se prepara una variante, vamos a revisar también en el equipo de Nacional. 3 amonestados en Cerro Porteño, 1 en Nacional. A ver quién se viene, ¿eh? ¿Quién será la variante? ¿Quién se va? ¿Es Valdés? A ver, ¿quién será el que se retira en el equipo de Nacional? El Nacional querido, el tricolor, la academia que está ganando. A ver. Y se gana un cartoncito amarillo también el número 28. Alejandro Zamudio, entonces, que se va retirando del equipo de la Nacional para dar ingreso al número 27. Sí, es Richard Prieto, el otro que va ingresando en el equipo de Nacional. Se viene el equipo de Cerro Porteño buscando salir por la zona derecha. Vamos a ver el cambio por la zona izquierda. Pegan un defensor ahí lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Ahí está el Ciclón de Barrio Obrero. Retrocede para intentar llegar, romper líneas arriba. Ahí está, peleando con Cecilio Domínguez, la devolución para Jiménez, intenta Gastón, otra vez el pase filtrado dentro de la zona izquierda, a ver si se puede llegar a buscar dentro del área, el pase justo, rechaza como puede, se multiplica, ahí estaba Liceda para hacer el 1-2, la triangulación dentro del área, no salió como tenía que salir, y la pelota se pierde por raya de fondo, rechazó Nacional. Hay tiro de esquina para el Ciclón. A ver si lo tengo a César por ahí. Mientras que hay tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero, César.
Sí, señor. Ingresó Richard Prieto ya también. Se viene el centro de cabeza. Se tiran palomitas. De rebote tiró. Erró el arco. Erró el arco. No lo pueden creer. Increíble. Quedó sentido Cañete. Se vienen dos variantes en Cerro Porteño. Ahí le voy a consultar a Miguelito lo que se acaba de perder Cerro Porteño en esta jugada que quedó preparada prácticamente. Y le pegó dentro del área, te digo, se lamenta, se tapa en el rostro. Velázquez que entró para cabecear, pero del rebote le terminó pegando como podía la gente de Cerro Porteño. Increíble. Mientras que calienta la gente también de Cerro Porteño para las variantes. Nacional sí preparó variante, ¿verdad, César? Ingresó Prieto. Richard Prieto, ahora sí se va a venir en Cerro Porteño las variantes también. Vamos a ver, dos variantes prepara el Ciclón de Barrio Obrero. Julio. Sí, señor, voy contigo, César. Se retira el 40, Mateo Climavi, ingresa casaca 2, Fabricio Domínguez, se retira el 33, Rodrigo Gómez ingresa 17, Gabriel Aguayo. Perfecto, se viene Gabriel Aguayo. Ramírez que ya también ingresa en el equipo de Cerro Porteño. Fabricio Domínguez. Dos variantes que le pueden dar seguramente un poco más de movilidad a Cerro Porteño. Jorge Baba, que no consigue ganar la Nacional y se desquita Nacional. Vamos a ver. Por ahora está mejor Felipe Jiménez. Controlando bien en el equipo de Nacional. La Academia. Una gran noche para la Academia. Sale el Kili Rojas, levanta pelotazo arriba buscando a Richard Prieto de cabeza, sacando Domínguez. Hay un hombre caído en Cerro Porteño que siga nomás el partido, dice. A ver. Quedó sentido Jorge Morel. Sí, hay tiro libre y va a tener que sacar el cartoncito amarillo. Sí, señor. Cartoncito amarillo en el aire. Y lo termina sacando el cartoncito amarillo para Richard Prieto, si no me equivoco, es el número 27, el otro amonestado en Nacional, ¿verdad, César? Así mismo, el tercero en Nacional. Sí, señor, ahora sí estamos perfectos también con la señal también, con el querido César. Ahí está, va saliendo el equipo de Cerro Porteño. Se viene por ahí, acuérdate que también estamos presentados por Cerrajería General Santos también. Ahí en Asunción, una pelota larga dentro del área. El Kili Rojas. El Kili Rojas controlando el partido. Increíble momento de Cerro que no lo puede buscar. Que no puede llegar a empatar el partido. Está cayendo el Ciclón de Barrio Obrero aquí en la Nueva Olla, César. Así mismo no puede Cerro Porteño, a pesar de los cambios que ya realizó, no puede llegar al gol del empate. Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Hay otra pelota parada también para Cerro Porteño. A ver qué dice el árbitro. El jugador de Nacional en el piso lo van a tener que revisar. Estaba Gastón Jiménez y lo termina tocando al jugador de Nacional en la caída a Iván Valdés. Increíble, ¿eh? 64 de partido. Se va viendo el compromiso también. Por ahí está. Ahora sí. Se viene Cerro Porteño rompiendo líneas nuevamente por la zona izquierda para que se venga buscando a Cecilio Domínguez. Quiere ingresar. Ahí se viene. Se le escapa la pelota por raya de fondo. A ver qué dice el árbitro. ¿Se lo tocó? ¿No lo tocó? Lo cierto y lo concreto. Sí, señor. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño, César. El cuarto del lado izquierdo de Cerro. Sí, señor. Lo va a cumplir Gabriel Aguayo. Desesperado ya el Ciclón. No consigue llegar a empatar. Está ganando Nacional con el gol de Sebastián Vargas prácticamente al término de la primera etapa. Preparado Aguayo, a ver si se viene el empate o no para Cerro Porteño. Levanta el centro, el corazón del área de cabeza. No, el Kili Rojas termina sacando otro cabezazo. Se viene Velázquez nuevamente a ver qué pasa por ahí. Jorge Morel, ahí está, abriendo por derecha para que se venga ganando por ahí la posición Domínguez. Lo quiere buscar el centro dentro del área, un poco pasado. Va buscando de rincón a rincón al equipo de Cerro Porteño. El arquero, otra vez el Kili. El genio del Kili Rojas tapando nuevamente una pelota extraordinaria
Increíble momento, sí, lo está ganando Nacional. Es gracias al arquero del Kili Rojas. Hay tiro de esquina para Cerro, César. El quinto, el primero del lado derecho. Coincidimos que el Kili es la figura del partido por ahora, ¿no? Indiscutiblemente el Kili. Sí, señor, viene el centro. El cabezazo dentro del área. No lo pueden buscar, no lo pueden controlar. Va saliendo el tricolor, la academia. La pelota que va buscando se termina cayendo. A ver, están repasando nuevamente la jugada. Hay un jugador de Nacional caído. Hay un jugador de Cerro Porteño también en el piso. 65 del compromiso. 20 minutos de la segunda etapa. El tiempo de juego presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño. 1 para Nacional. Está ganando la academia por 1-0 aquí en la Nueva Olla. Acá en el clásico de Barrio Obrero está mandando el equipo de la academia. Increíble triunfo y por supuesto la gran figura del Kili Roja. Otra pelota dentro del área metida. Buscaba ganar el Kili Roja nuevamente. El genio del Kili Roja, Vegetti, llegó a conectar, pero el Kili Roja termina sacando nuevamente. Lo va teniendo el equipo de Cerro Porteño, que pelea 3/4 de cancha. Presiona el equipo de la academia. Se defiende el equipo Albo. La pelota que termina cayendo. Ser jugador de Nacional. Hay falta. Tiro libre todavía en su terreno de juego. Va a ser salida para Nacional, César. Así mismo, rápidamente saca el balón hacia el lado izquierdo para poder llegar el jugador de la casaca número 18, Gómez. Te digo cuántos dispositivos, César. Más de 15.000 dispositivos en vivo escuchando nuestro trabajo en el día de la fecha, César. Y vamos por más. Vamos por más, queremos llegar a 100.000 suscriptores. Vamos, voy contigo, Oscar. Sí, Oscar. Sí, señor, muchas gracias, Oscar. Más de 15.000 dispositivos escuchando nuestro trabajo en el día de la fecha. Nos llena de satisfacción. Ahí se viene con todo. Va sacando el equipo de Cerro Porteño. Va saliendo por la punta derecha. Avanza Cecilio Domínguez, cambiado de perfil. Encara para la marca. Termina dejando un defensor ahí pagando nomás. Se viene Cecilio. Busca el medio. El pase filtrado dentro del área. A ver si puede llegar a levantar el centro. La pelota que va sacando Tomás Gutiérrez nuevamente para Cerro Porteño. Aguayo que lo busca. Retrocede, se viene Domínguez, viene el centro dentro del área, el Kili Rojas. El Kili Rojas, César, imbatible el Kili Rojas. Totalmente la figura indiscutible. Y así como está la cosa, va a realizar Nacional su segundo cambio. Sí, señor, te consulto, César. Hablábamos ya de la mayoría de nuestros patrocinadores. Me olvidé de alguno. Falta la imprenta. Perfecto, muchas gracias, mi querido César. Es lo que me faltaba también, Aire Soluciones para construir tu hogar, para comprar tu hogarcito. Ahora que está difícil también, podés ir pagando. Andá, ve, elegí y después arreglá, negociá también con Aire Soluciones para tener tu lugar, tu vivienda propia, con la satisfacción de tener algo concreto, de tener algo que te pueda llegar a servir a vos y a tu familia. Por supuesto también con imprenta también, que nos da la posibilidad de tenerlo lo mejor también. ¿Y el termito presentado por quién, César? Y eso vamos a estar confirmando, mi querido Julio. El termito que ayer tenía en la cancha, ¿no lo trajo hoy? Sí lo traje, pero se me perdió el nombre de la empresa. Bueno. Usted dígame que lo tiene por ahí el termito y que me hace demorar nada más, que ya me va a presentar una jugada de esa empresa también que está respaldando. Se viene el centro dentro del área, termina buscando a ver otra pelota más y se pierde Nacional. Está más cerca Nacional del segundo que el empate de Cerro Porteño, César. Así mismo, señor, mejor Nacional en busca el segundo. Sí, señor, más de 15.000 dispositivos conectados en nuestro trabajo en el día de la fecha por Rey Electrosports, el canal del Mundial, con Ojo de Halcón, con la emoción de siempre, con Miguelito Almirón, con Oscar Quintana Juniors. Ahí se viene con todo, a darle like, a suscribirse, Hay que suscribirse al canal. Ahí se viene la pelota, el cambio de frente, se pierde por un costado, va a ser lateral salida para Cerro Porteño. Acordate que estamos presentados por Oscarcito,
La mejor chipa de San Lorenzo. Para disfrutar de las mejores chipas, ya estamos sobre los 70. 70 de partido, 25 de la segunda etapa. Hay variantes en Nacional, lo vamos a ir mirando despacito mientras el César, el crack también lo va acomodando. Se va el capitán, me parece, a ver. ¿Quién es el que se va a retirar? Se va Bailone. Se va el 22, Josué Colmán. Las variantes que van ingresando. A ver, la cinta se la lleva Roque. Para Roque. Y el otro, a ver, Benítez, el 9. Bueno, ya me va a confirmar el crack también entonces quiénes son los que ingresan. Hugo Adrián Benítez, entonces, ex Olimpia. Ahí está. A ver si se viene en el equipo Albo. Se viene Nacional. Busca arriba, intenta Hugo Adrián Benítez con Roque, intenta conectar. Para mí que ahora sí acertó el técnico de Nacional, te digo, porque el equipo ante Olimpia, cuando salió Roque, terminó el equipo de Nacional. Y ahora es al revés. Termina buscándole la vuelta, la alternancia, la frecuencia necesaria para buscar Felipe Jiménez. Un equipo de Nacional que lo está batiendo, lo está dejando sin invicto al equipo de Cerro Porteño, el actual campeón del torneo, el campeón defensor del título. Ahí se viene el centro dentro del área, Cerro Porteño que lo quiere buscar. Ay, 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 qué zona de peligro. Campo minado de Nacional, no puede buscar el empate Cerro Porteño. Otra pelota metida por la zona derecha, lo gana Cecilio, quiere buscar con Aguayo, se termina perdiendo la pelota por raya de fondo. Hay tiro de esquina, hay otro tiro de esquina en puerta para Cerro Porteño, César. Sexto tiro aquí libre, Cerro Porteño, lado derecho, el segundo. Sí, señor, vamos a ver, se va a venir el tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. Más de 15.000 dispositivos conectados en vivo. Ahí viene el centro de cabeza. Llegó. Conectó. Otra pelota que va perdiéndose en el área. Ay, ay, ay. La saca de cabeza como puede Tomás Gutiérrez. Otra vez Cerro Porteño volviendo de atrás con Velázquez, con Pérez. Alexis Martín Arias. Ahí está Alexis Martín Arias, pelotazo largo que se queda a vivir arriba. Gutiérrez que la saca a la pelota por el círculo central, la controla nuevamente Cerro Porteño que por ahora no está pudiendo conseguir la chapa del empate. Acuérdate que el día martes estaremos en vivo desde Pedro Juan Caballero por la Conmebol Libertadores por la fase número 2. Partido de ida entre el 2 de mayo y el equipo del Sporting Cristal. Partido que va a ser otra vez una jornada extraordinaria. Hay falta. Y hay cartoncito amarillo en el aire. A ver, en esta jugada hay tiro libre para Cerro Porteño. Y hay un cartoncito amarillo en el aire. Ya vamos a confirmar. A ver si lo tiene el crack también. Hay un amonestado Nacional. Roberto Ramírez entonces. El cuarto amonestado en Nacional. Está Richard Prieto, está Alejandro Zamudio, Iván Valdés. Y por supuesto está lo que es el último, Roberto Ramírez. Hay tiro libre para Cerro Porteño por la zona derecha. A ver qué pasa en esta acción. Se va a venir, sí señor. Ahí está, levanta el centro Cecilio, queda sobrando dentro del área, la vuelve a recoger, la vuelve a buscar. Ahí está Chaparro que se viene con todo, a ver si puede llegar. Se viene de contra para Nacional. Atajate Catalina que se viene Nacional. Ahí se vuelve a armar. Ahí está Benítez que espera arriba el cambio de frente que se viene con todo. Ay, 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 quedó mal parado Cerro Porteño. Levanta Roque Santa Cruz. La pelota dentro del área de cabeza. El rebote. Gol, 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 gol. Nacional. Hugo Adrián Benítez, autor del segundo gol para el equipo de Nacional, lo liquida para mí en el mejor momento para Cerro Porteño. Un baldazo de agua fría. Llegó Nacional
Llegó el equipo Albo también, donde termina buscando el equipo de Nacional, que termina buscando el segundo. Ay, 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 qué gol. ¿Y en qué momento, César? Hay gol de Nacional, Miguelito. Otro gol de Nacional que la verdad fue un error gravísimo del arquero Alexis Martín Arias, dejando un rebote corto que al final lo aprovecha el jugador de Nacional y manda la pelota al fondo de la red. 2-0 gana Nacional. Sí, señor. Increíble momento. Vamos a ver entonces. Ahí está lo que va dejando el partido. El segundo de Nacional. Consulto contigo, César. Bueno, César, el segundo de Nacional. Bien, Julio, el segundo lo marcó Hugo Adrián Benítez de golpe de cabeza sobre el minuto 29, Julio. Perfecto, 29 entonces de la segunda etapa. ¿Con esto prácticamente un partido liquidado o puede pasar algo más, César? Siempre se dice que el peor resultado es el 2-0, pero momentáneamente Cerro pierde el invicto. Está perdiendo el invicto. Muchas gracias, César, también. Ahí está. Se viene. Acordate que estamos presentados por La Ponderosa, tu lugar ideal para quedarte a dormir, para pasar en familia, tu lugar ideal. Nuestro refugio en la capital paraguaya se llama La Ponderosa. Con Don Pedro, con Yanina, con Hanna, con Jero, con Kelo, con toda la familia. Hasta con los perros que nos van acompañando también, con el Michi y todo. Con todas las mascotas también de La Ponderosa. Va saliendo Alexis Martín Arias. Se la deja ahí para Matías Pérez. Pérez que la tiene. A ver qué pasa con Pérez. Sí, señor. Por el círculo central. Con Gastón Jiménez. Vela que se abriendo por derecha para que se venga Domínguez rompiendo líneas. Se viene Fabricio, el argentino. Encara para adentro. La banda para su perfil. Se viene Fabricio. Busca, encara. Se la deja cortita nomás para Gastón Jiménez. Con Morel que se van asociando por el sector izquierdo. Atención que se viene la descarga para Cecilio. Domínguez espera Vegetti. Retrocede Pérez. Por la izquierda para que se venga Chaparro. A ver si puede llegar a levantar el centro de la sub-18 de la inferiores. Qué debut para el Chiquilín. Ahí se viene el remate de atrás. Morel. La pelota que termina desviada. Ay, ay, ay. Qué momento y qué debut para Chaparro también, ¿eh? Cómo te quema la cabeza en este tipo de cuestiones también. Se revisaba el VAR también en la jugada anterior. Estaba totalmente habilitado. En una contra que quedaba mal parado el equipo de Cerro Porteño. Lo termina liquidando. Atención, que termina rechazando como puede la gente de Nacional. Aprovecha Cerro Porteño, a ver qué dice el árbitro. Derlis Benítez indica. Hay dos variantes en Nacional, César. Se vienen dos variantes en el equipo Albo en la academia. Dos más, ¿eh? Y cuando te das cuenta que lo quiere ganar, ¿eh? Sí, señor, voy contigo. César. Bueno. Se va Feliu. Y se va Vargas, autor del gol en el equipo de Nacional. Se viene. Sí, señor, voy contigo. Se retiró el 21 Juan Feliu. Ingresó 33 Orlando Gaona Lugo. Se retiró el 29 Juan Vargas, autor de uno de los goles. Ingresa 15 líder Cáceres. Sí, señor. Las dos variantes en el equipo de Nacional. Acuérdate que estamos presentados por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste a nosotros en el Mundial. Atención, se viene Cecilio por la zona izquierda. Quiere encarar. Quiere cruzar la pelota para Vegetti dentro del área. Hace la pared, la cortina. No puede aprovechar. La pelota se pierde por un costado. Increíble momento, ¿eh? Increíble momento para Cerro Porteño. No encuentra el timón para llegar al descuento. César, un equipo perdido del Ciclón. No encuentra.
Sí, señor. Hablamos de inmobiliaria también. Aires Inmobiliaria, ahí para acceder a tu hogar, a tu primera casa. Te ayudan, ¿eh? Cerro Porteño para poder romper la férrea portería de Kili Roja. Sí, señor. No lo pueden aprovechar. Ahí estábamos. Se viene el ciclón de Barrio Obrero. Atención. Lo quiere buscar dentro del área. Está Jorge Morel, se sacó Rivales. La deja para que levante Fabricio Domínguez. Pega en un defensor. Hay lateral que corresponde al ciclón de Barrio Obrero, que lo va a buscar por la zona derecha. Atención que se viene el ciclón. Ahí está Fabricio Domínguez, que se saca el sudor. Lo lava un poco la pelota, la acaricia un poco la redondita. La pelota dentro del área buscando a Gabriel Aguayo. El rechazo es defensivo, no quiere complicaciones. La gente de Nacional en el fondo. Respira el equipo Albo. 80 de partido, 35 de la segunda mitad del compromiso del segundo tiempo. El tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño, 2 para Nacional. Está ganando la Academia en este partido, que se vibra con mucha emoción, se respira fútbol. El mejor de Barrio Obrero se llama Nacional, César. Así mismo, el nuevo puntero con este resultado momentáneo es el Nacional, el que tiene nombre y apellido, el Nacional querido, Julio. El Nacional querido, el que tiene nombre y apellido. Ahí se viene nuevamente el equipo de Nacional, la pelea por el círculo central de cabeza, Jorge Morel. La descarga, las gestiones. A ver si toco con Oscar también para volver a repasar la cantidad de seguidores que nos van dando. 15.000 en la última, 15.000 visualizaciones. Y vamos a subir a 50.000, a 100.000. Para que la gente nos siga acompañando a través de Ray Electro Sports, el canal del Mundial. La que prefiere la gente. Y que nos revuelve a reencontrar. Sí, Oscar, voy contigo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a la gente, más de 1.200 suscriptores nuevos. Queremos llegar a 100.000 suscriptores. De ustedes depende para que nos puedan recompartir y nos puedan dar el ok correspondiente para estar en el Mundial. Queremos volver a recuperar nuestro lugar en 100.000 suscriptores. Porque de verdad que fue para nosotros un golpe, un baldazo de agua fría también. Porque nuestros amigos, colegas, también pusieron un parchecito para que no podamos salir en Paraguay con ojo de halcón, con más de 110.000 suscriptores. Ahora sí, se viene por ahí el equipo de Cerro Porteño. La va buscando Pérez, el cambio de frente para que lo reciba con todo Chaparro, que quiere encarar. Que se viene con Cecilia, el 1-2. Ahí viene el centro. Otra vez el Kili Rojas. Otra vez el Kili Rojas, que se acuesta, le hace el amor el esférico y se vuelve a levantar. No hay caso, César, No hay caso para Cerro Porteño. A ver si me escucha el crack también. Increíble lo del Kili, Indiscutiblemente la figura, Julio, con mayúscula. Sí, señor. La gente que nos va acompañando también en el partido. Gracias por la preferencia, gracias por la audiencia. Más de 15.800 visualizaciones en momento. Fabricio Domínguez, que no tiene pase de juego. Ahora sí, con Jorge Morel, abre arriba para Aguayo, encara para adentro. Se viene otra vez con Morel. La devolución para Aguayo, va rompiendo líneas por la zona derecha, buscando solo el centro, el remate dentro del área. Termina sacando Cañete, se defiende Nacional. Ahí está, buscando nuevamente en el medio sector. Le sacaron el esférico con tranquilidad, con lucidez. No pasa nada, dice el árbitro, levántese. Le dijo al jugador del tricolor. La busca muy individualista el jugador de Cerro Porteño, que quiso hacer todo de él. Ahora sí se viene Nacional. La juegan por el medio. La tiene el tricolor, la academia que avanza. Lo espera Roque, abre por derecha con Orlando Gaona Lugo. A ver si puede llegar a buscar el centro. Retrocede, se toma con calma. Ahí está para líder Cáceres. La juega al medio. Se juega para Ramírez. Ya está Hugo Adrián Benítez dentro del área. Ay, Nacional que está más cerca del tercero, te digo, Rechaza como puede Matías Pérez. Está más cerca del tercero Nacional, César. Así mismo, se quedó en un momento de Cerro Porteño y permite esto que pueda aprovechar Nacional con la velocidad de Orlando Gaona Lugo por la zona derecha. Sí, señor. Hay un jugador sentido en Nacional, César. Ya se levantó. Ya se levantó. Hay lateral que corresponde al equipo nacionalófilo.
El Nacional querido tiene nombre y apellido. La pelota que va cayendo dentro del área, la peina el jugador de Cerro. Hay tiro de esquina para Nacional. El tiro de esquina para el equipo tricolor. El primero de Nacional del lado derecho. Sí, señor, hay tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Nacional. Acordate que estamos presentados por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 85 de partido, 0 para Cerro Porteño, 2 para Nacional. Ahí se va a venir Iván Valdés, que se demora por ahora. Nacional con tranquilidad va a jugar el partido. No va a tener apuros. Con tranquilidad se va a quedar ahí. 86 del compromiso. Se prepara para levantar el tiro de esquina. Va a autorizar el árbitro algunas transferencias de Amores dentro del área. Levanta el centro, el corazón del área. El rechazo es defensivo de cabeza. Otra vez para Nacional. Lo levanta por ahí Prieto. El arquero Alexis Martín Arias que va a salir jugando. Se la deja para Morel. La hacen rápido. A ver. Termina retrocediendo. Le dice tiene que salir el arquero. Sí, señor, tiene que salir el arquero. Acordate que las mejores empanadas la disfrutás en Copetín León, de Don Kiko León, ahí en Campo Grande. En la mañana ya se terminan las empanadas porque son riquísimas. Con un pancito, con un poquito de picante, de repente si te gusta, para la cuna del tereré o el terererupá. Seguramente Oscar no me va a entender. Pero en Paraguay se toma tereré y la previa de tomar un tereré es consumir las empanadas de Don Kiko León, que son las mejores del país. La mejor de Latinoamérica, de todos los lugares, de todos los lugares. Las empanadas de Don Kiko León, para chuparse los dedos. ¿Sí, Oscar? El mate y el tereré. Pasa que en Paraguay hace mucho calor y el mate es bastante difícil. Por eso, por las altas temperaturas, Oscar. Hoy seguramente, si es que le consultamos al crack, te va a decir más de 45 grados de sensación térmica en cada jornada. Por eso el mate es muy difícil de consumir, salvo a la mañana, pero en verano sí o sí el tereré. Va y viene, Oscar, por eso estamos ahí atentos. Se viene Nacional dentro del área que quiere buscar el tercero, rechaza como puede, se termina cayendo, le cometen infracción, gira y salida, tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. 87 del compromiso, Oscar. Estará contento Felipe Jiménez, que disfruta. Y un error yo te cuento que Nacional en el partido anterior jugó bien, pero las variantes que puso no le rindieron los 90. Entonces cuando termina cambiando esos jugadores, ya se apagó el partido ante Olimpia. Y sin embargo hoy dio vuelta, hizo jugar a los que jugaron de titular en el partido anterior al término, y poniendo a los titulares al término del partido. Entonces revirtió esa situación de poder oxigenar del segundo tiempo para arriba. No sé si se entiende, Oscar, ¿no? Entonces, exacto. Sí, señor. Por eso Nacional está ganando el partido cómodamente 2-0 por ahora. Y lo va a ganar porque ya estamos en el minuto 88. Le pregunto al crack también cuánto más cree que se va a adicionar en el partido. Le voy a preguntar a Miguelito también, ¿cuánto crees que se va a adicionar en el partido, Miguelito? Y más o menos 8 minutos más. Oh, ¿por qué 8, Miguelito? Y porque Cerro necesita empatar el partido, si no va a perder el Superclásico. No, así no, Miguelito. Tranquilo nomás, Atención que se viene todavía un partido emocionante. Nacional que intenta romper líneas por la zona izquierda. Está mejor Nacional en el partido, lo dijo César desde un principio, El crack lo sabía desde el principio y me gusta el equipo de Nacional, te digo, Y con esto Nacional se va escapando, recupera la punta porque Olimpia se frenó ayer y el Superclásico le va a poner muy difícil. Nacional, vamos a ver los partidos que le quedan a Nacional en la próxima fecha. En la sexta, ¿a quién le va a corresponder? Nacional, que va a recibir al Sportivo Ameliano, un Ameliano que también está muy bueno en el partido. Acuérdate que en la sexta fecha arranca el día jueves con San Lorenzo Trinidense y Nacional Sportivo Ameliano. El día viernes Libertad Rubioñú, 2 de mayo con Recoleta, y el día domingo, el día sábado sería Cerro Porteño Olimpia 18:30. Vamos a consultarle al crack también en breve. Atención, sí, César. Ya
Perfecto, vamos a ir hasta los 95 entonces de partido. Gracias a toda la audiencia que nos prefiere, que nos acompaña también en este partido. Hasta los 95 iremos, ya están acalambrados en gente de Nacional, César. Así mismo, ya algunos jugadores y el jugador de Cerro Porteño le invitó, lo estiró de la pierna y lo sacó afuera. Sí, señor. Ahí está, llegando nuevamente Cerro Porteño, 90 de 95 y esto lo liquida. Hay gol. A ver, lo anularon, César. Ay. Estaba en posición adelantada. Ya cantaba el tercero. No pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Que siga nomás. 91 de 95. Estaba el banderín levantado. Se hizo finalizar la jugada como corresponde. Pero bueno, no es culpa mía. Vamos a ponerlo entonces en el 2-0 nomás. Llegó Cerro Porteño. A ver si puede llegar al descuento. No pasa nada. No pasa nada. Increíbles momentos de tensión para Cerro Porteño. A ver, todavía esperando lo que puede llegar a pasar en el partido. Levanta el centro, el corazón del área. Ahí está Guayo. El rebote termina quedando para Roca Luis Santa Cruz. La descarga para que se venga Orlando Gabonalú. Ahí está con Prieto. Lo quiere buscar Nacional, que lo quiere liquidar. Y está más cerca del tercero que el descuento de Cerro Porteño. 92 de 95. Hay otra pelota que va partiendo por la zona derecha. A ver si lo puede llegar a aprovechar Cerro Porteño. Se viene con Fabricio. Intenta cruzar. La pelota que se pierde por raya de fondo, no hay caso, ¿eh? Morel que corrió hasta el fondo. La pelota que se pierde va a ser saque de meta, salida para Nacional, César. Bueno, lo mejor para Cerro El nerviosismo, Porteño lo van retirando, mi querido Julio. Sí, señor, el nerviosismo en Cerro Porteño, que no lo encuentra, que no lo consigue. Ya llegamos a 16.000, Oscar. Sí, 16.117. 16.000, más de 16.000 de visualizaciones en vivo tenemos en el partido. Gracias a la audiencia, gracias por la preferencia. Se viene el equipo de Nacional por el círculo central, 92 de 95 todavía en el partido. Aprovecha para llegar Cerro Porteño, lo corre hasta el fondo el Kili Rojas, presionado por Vegetti. No puede Cerro Porteño, te digo, No puede el Ciclón ganar el compromiso. Se le complica demasiado el partido en este tramo de juego. Increíble, lo de Cerro Porteño, que no puede aprovechar, que se le complicó. Y por supuesto tiene que esperar hasta el final para poder buscarlo. Ya está Jonathan Torres también en el partido. Ahí está sentido Tomás Gutiérrez. Sí, César. Sí, César, voy contigo. Y problema en el sector preferencial. Algunos aficionados cruzan la valla para intentar tirar algo abajo y entre ellos ya se tomaron. Sí, señor. Increíble. Ya no lo aguantan a Jorge Baba también. Increíble, la gente de Cerro también. Se viene por ahí buscando Nacional. Intenta salir. Ya no lo aguantan, ya no lo toleran. Y eso que todavía no estamos en el segmento de Libertadores, te digo. Pero un Cerro que con este equipo, amita querida, hay que esperar el año que viene para jugar la Libertadores, te digo. Bastante complicado. Un equipo de Nacional bastante bien parado. Le pregunto a César si Nacional tiene competencia internacional este año. Ya me va a decir también si está para la competencia internacional. Acordate que el día martes estaremos en Pedro Juan Caballero. Y el jueves seguramente recurriremos a nuestras cartas también para el partido entre Guaraní. Sí, César, voy contigo. Te escucho, César. Nacional debe jugar con Recoleta para la Copa Sudamericana para un lugar.
Sí, señor, ahí está entonces, ahí está el árbitro principal, señala el final del partido. Nacional puntero de vuelta, más puntero que nunca el equipo tricolor. La academia festeja en la nueva olla con Roque Luis Santa Cruz, con todo lo que es Felipe Jiménez también en este equipo de Nacional, que es para aplaudir. El árbitro que le habla a Roque le dice algunas cosas, le fue dando cariño, ahí se conocen, parece. Nacional más puntero que nunca, César. Más que nunca puntero el equipo nacional con este importante triunfo ante Cerro Porteño. Trifulca la preferencia, hay de todo, Julio. Sí, describime nomás, César, si es que algo, si es que le pegaron o no a Baba, porque ya no lo toleran, ¿no? Y eso que todavía no estamos en torneo internacional. Bueno, ganó Nacional, ganó el tricolor, Miguelito. Más puntero que nunca. Atajate lo que va a ser el superclásico, Miguelito. Claro que sí, se viene un superclásico intenso. Los hinchas de Cerro realmente muy picantes, ya están saliendo con caras largas, y el próximo sábado a las 18:30, si Dios lo permite, también vamos a estar ahí en la nueva olla. Sí, señor. Y el jueves tenemos también la Recopa Sudamericana. Claro que sí, la Recopa Sudamericana en cancha de Lanús. Vamos a estar ahí también. Lanús Flamengo. Correcto, muchas gracias, Miguelito, también. Ahí estamos en el partido. ¿Quién te gustó del partido? La figura, el Nacional, ¿no? El arquero. El Kili Rojas, entonces. La figura del partido, César. Sin dudas, el Kili Rojas, entonces. Aprovecho para tocar contigo también para agradecer a nuestros patrocinadores, César, a los que acompañaron nuestro trabajo con más de 16.000 visualizaciones en vivo en este partido, haciendo competencia, recordando y volviendo a las noches aquellas extraordinarias que tuvimos en estos 3 largos años también de transmitir a través de Más Deporte, y que vamos a tratar de seguir mejorando por el bienestar de la gente, porque nos quiere escuchar, que nos acompaña. La gente nos elige, no lo hacemos nosotros, la gente nos elige, César. A Golti, PI, a Aire Soluciones Inmobiliarias S.A., a Gemelos, a Golden Seguridad Física, a Clinic, a Liz, Luz Baja Diseño e Impresiones, a Tabar Renta Car de Richard Rolón, a La Consentida del, a Cerrajería General Santos, a Competir León, a Petropar Colegio, La Ponderosa, Tania Tabarelli, Chipet y al directivo César Antunes. Mil gracias, Julio. Perfecto. En la parte que me mencionaste también lo de Moreno Azorero, me dijiste, ¿no? Clínica privada. Clínica privada Moreno Azorero. Perfecto, para repasar, porque esa parte como que salió un poco picadito también. Acordate que Guaraní juega esta semana también por la Conmebol Libertadores en Montevideo, en el estadio Parque Viera, visitando al Atlético Juventud de Uruguay, César. Asimismo, Guaraní tendrá que enfrentarse a Juventud de las Piedras. Ellos que va a estar disputando el jueves a las 21:30 en el Centenario, Julio. Sí, señor. Perfecto, César. ¿Algo más que haya quedado para cerrar tu trabajo en el día de la fecha? Y agradecer a los 16.000 aficionados que estuvieron en vivo siguiendo nuestro trabajo en el día de la fecha. Bueno, agradecerle a todos y agradecerle al Señor por darme salud y poder estar acá. Mil gracias y volvemos cuando el balón esté rodando en algún estadio. Perfecto, muchas gracias, César. Cerramos con César entonces. Gracias por estar también. Oscar, voy contigo. Ya cerramos con César. Un partido que es de 6 puntos. Con esto prácticamente, y no te digo prácticamente, sino que ya es un hecho de que por ahora lo esté dejando puntero a Nacional este triunfo, mi querido Oscar.
Tenemos Juventud con Guaraní, también Copa Libertadores en Montevideo. Seguramente tendremos también a alguien en cancha si Dios quiere. Perfecto, ahí también lo quiero dejar a Miguelito también en el análisis. Un segundito, Miguelito, también tu análisis del partido. Ahí está Oscar también viviendo. Contanos lo que va a ser también la semana de los segmentos. Tenemos Copa Libertadores, juega 2 de mayo con Sporting Cristal, el jueves Juventud con Guaraní en Montevideo y por supuesto el jueves también la Recopa. Bueno, vamos a tener el jueves el partido de la Recopa Sudamericana. En cancha de Lanús van a estar jugando Lanús frente a Flamengo y vamos a estar ahí también. Vamos a ir saludando también a algunos hinchas de Cerro Porteño que están saliendo en este momento. Bueno, no quiere hablar nadie, no quiere hablar ningún hincha de Cerro, pero están saliendo todos con cara larga en este momento en lo que fue la presentación de Cerro Porteño en este partido con Nacional. Un desastroso partido del Ciclón otra vez, demostrando que le falta todavía para pelear este campeonato, demostrando que le falta actitud, que le falta juego. Va a tener que rebobinar un poquito y cambiar algunas cosas si es que quiere pelear lo que sería el campeonato de la Copa Libertadores, porque si no la tiene muy difícil. Y después se viene Juventud con el conjunto de Guaraní, también por Copa Libertadores. Esto ya es la fase 2. Y 2 de mayo, que va a estar jugando con Sporting Cristal. También va a estar el amigo Omar Paredes en Lima. César Ramón Arévalos, que se va a ir también allá Pedro Juan Caballero. Seguramente todo el equipo de Más Deportes siguiendo a los equipos paraguayos en el torneo internacional. Todavía que falta que juegue Cerro, pero está muy complicado este semestre si continúa así para el equipo de El Ciclón de Barrio Obrero, que perdió con su vecino en este momento. Muchísimas gracias a todos, de mi parte, hasta luego. Muchas gracias, Miguelito. Ahí estamos entonces con el cierre, mi querido Oscar. Nos vamos despidiendo por este lado también. Agradecimientos a toda la gente que se conectó con nosotros, más de 16.000 dispositivos conectados, Oscar. Perfecto, ahí estamos entonces con todos los números que nos dieron. A aprovechar, agradecer al Altísimo por darnos la posibilidad de poder estar en un muy buen canal que nos da esa posibilidad de competirle de igual a igual, con un trabajo honesto, con un trabajo sencillo, que tratamos de mejorar la calidad de siempre también a los medios paraguayos, que le hacemos una gran competencia y que sin duda va a ser prácticamente casi la mitad de lo que ellos también van a tener en visualizaciones. Así que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacciones. Agradecerte, Oscar Quintana Jr., también por estar con nosotros, por darnos la posibilidad de poder estar a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Ahí a toda la gente de Más Deporte también, al Altísimo en primer lugar, por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo con toda la gente. En nombre de César Ramón Arévalos, en nombre de Miguelito Almirón, en nombre de quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, nos despedimos. Con la promesa de reencontrarnos en la semana con el partido de Conmebol Libertadores, como ya se los había mencionado. De mi parte, muchas gracias. Permiso, quedan ustedes con la audiencia de Rey Electro Sport con el cierre de Oscar Quintana Jr. Muchas gracias, permiso. Buena jornada, buena semana para todos. Las gracias porque si ustedes no tienen nada, el primer audiencia de Reflexión, audiencia de desarrollo, una semana larga donde tendremos